Suscríbete a la Panterita. Se suma Arturo, Jorge, todos los compañeros. Dani, ¿cómo estás? Buen día. Hola Víctor, ¿cómo estás? Un saludo a la audiencia. Victoria ayer de Olimpia, 2-1 ante Luqueño. Le costó bastante el partido, pero terminó ganando el encuentro por la mínima diferencia, en este caso 2-1. Pablo Aguilar en línea, jugador del Sportivo Luqueño, ya lo vamos a saludar a continuación. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Buen día para vos, para toda la audiencia. Pablo, ¿qué sabor dejó para ustedes la derrota ayer por el desgaste, por el partido que hicieron? Tuvieron situaciones y se les complicó bastante a partir de la expulsión. ¿Cuál es la reflexión que hacen del partido en Paraguno? Bueno, creo que nos costó un poquito los primeros minutos para adaptarnos nuevamente al ritmo de juego. Nos costó agarrar el balón, nos desprendíamos bastante rápido, digamos, de la pelota y volvíamos a perder. Así que nos costó lo primero, ya después nos íbamos acomodando de a poquito. Bueno, dolido, digamos, por cómo se dio, porque cuando mejor estábamos también vino la desafortunada expulsión de un compañero y bueno, ahí Olimpia con toda su jerarquía se vino encima de nosotros también. Pablo, y yendo al inicio del partido, quizás ese comienzo con algunas dudas complicó bastante la historia, porque rápido encontrarse con un gol abajo cambia totalmente lo que tenían planificado probablemente. Exactamente, y más todavía como se dio un error nuestro que tranquilamente lo podíamos haber evitado, falta de concentración de nosotros. Por eso te digo, digamos, nos costó un poquito meternos de lleno ya a lo que es el partido, como un poquito aéreo, volver después de un tiempo a primera. Creo que nos jugó un poquito en contra de los primeros minutos, pero después el equipo se vio bastante bien. A pesar de ese gol, el equipo nunca bajó los brazos, se encontró de mejor manera después de ese gol. Creo que como que nos dio una sacudida, como se dice, y se despertó el equipo. Se vio un equipo más dinámico, con mucha más entrega y prácticamente igualamos el partido en ese momento. Pablo, Arturo te saluda, ¿cómo estás? Arturo, un placer saludarte, todo bien, gracias. Pablo, vos tenías un papelito, sugería, no sé qué término usar dentro del partido. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque a toda pregunta puede haber una respuesta. No, teníamos una planificación, ya después de la expulsión fue esa. Bueno, ¿y qué decía en el papelito? ¿Quién te envió? No, era solamente como acomodarlo, pues es muy, o sea, el partido estaba como muy a todo ritmo, como se dice, y bueno, ahí llegué como teníamos que pararnos más todavía después de la expulsión, cómo teníamos que pararnos, cómo íbamos a quedar en la línea defensiva, solamente era eso. Bueno, Pablo, y otra cosa, no sé si Víctor te preguntó, pues estaba con una llamada del exterior. El tema de la parte física, te voy a decir lo que vimos. ¿Vos ya le contaste? No, todavía. Te vimos después de subir al bajar, porque te viste buscar un juego aéreo, una pelota larga, y después tenías que bajar. La experiencia que te enseña, administrar las energías, salir cuando hay que salir, contanos. Sí, yo creo que eso, justamente eso yo le decía también a los compañeros, no volverse locos los primeros minutos, más todavía pues después si te ahogas ahí cuesta mucho para recuperar, así que uno tiene que tratar de manejar eso, tiene que conocer, como se dice, su cuerpo. Y bueno, la experiencia uno le da, cuando uno es joven quiere llevar todo por delante, como se dice, todo por su pecho, así que creo que la experiencia te ayuda un poquito también a administrar un poquitito más eso. Hiciste un gran partido, creo que compartimos con los compañeros líder, no solamente líder, y la verdad dejaste muy buena impresión, Pablo. No, muchísimas gracias, uno se preparó bastante bien para lo que va a venir, pues sabemos que, bueno, y más todavía nosotros, comparto que bueno, que somos luqueños, somos de nacimiento de aquí, y creo que tenemos una responsabilidad doble todavía, y una responsabilidad mucho más de lo que cualquier otro jugador podría tener, así que uno tiene que tratar de
estar de la mejor manera para todo lo que va a venir. Y con relación a la charla que tuviste con Richard Ortiz, ¿qué fue? No, solamente recordar viejos tiempos, como se dice, de selección, porque ahí estaba también un ex compañero, un amigo también, David Villalba. Después se acercó el profe Pablo Rosso también. No, solamente recordar, ¿cómo se dice? Viejos tiempos. ¿Y en los viejos tiempos qué se dijeron? ¿Algo hubo? No, nosotros somos de bromear mucho con Richard en la selección, bromeamos mucho siempre. Nos acordamos de anécdotas. No nos dio mucho tiempo porque bueno, ya teníamos que salir y todo, pero siempre estábamos ahí conversando, siempre, a pesar de lo que es el juego, de vernos ahí, siempre estamos ahí hablando por teléfono o algo así, charlando un poquito siempre. Y con relación al pueblo luqueño que estaba ahí, llenaron. Me tocó salir, Pablo, le digo a los compañeros, por la avenida España, y estaba la policía, lo de la seguridad, ómnibus. Tuve que esperar muy correctamente a la policía, me hizo un paso y paseo, si no tenía que haber llegado a la 1 de la mañana a casa, porque invadió Luqueño para uno, Pablo. La gente luqueña muy entusiasmada, sinceramente nosotros, y yo le dije a mis compañeros antes de entrar, le dije, me da piel de gallina verle a tanta gente así, entusiasmada. Sinceramente, este equipo creo que, o el equipo anterior también, que gracias a Dios lo devolvió al lugar donde tiene que estar en primera división, hizo que la gente luqueña se una nuevamente, y es lo que todos queríamos, que esta gente sea una unión, o sea, que el grupo esté unido, que el pueblo luqueño esté unido, y eso se ve, y Dios quiera que en los correos de los partidos, con los correos de las fechas, se siga viendo. Juan Aguilar, tu compañero en el fondo. Juan Núñez, perdón. Núñez, perdón, disculpame. Me mezclé tu apellido, disculpame, Juan Núñez. Luqueño, Tacuarel, estuvo en el Martín Ledesma, estuvo en Luqueño, jugó en Rubio Ñu, estuvo Tacuarel otra temporada, estuvo en el fútbol español, en el B del Mallorca, en Tacuarel en reiteradas ocasiones. Vos hablas con él, charlas con él, tiene la experiencia de dos jugadores que pueden mandar muy bien desde el fondo y organizar el equipo, porque ambos con gran entrega, los dos por arriba, el caso de Núñez. Sí, siempre conversamos, prácticamente somos los más grandes también del plantel. Bueno, él estuvo en el ascenso también con Luqueño, y bueno, el compromiso que él tiene con nosotros también es fundamental, el liderazgo también que él ha demostrado, y bueno, toda la lucha que lleva en su trayectoria, ¿no? O sea, ha pasado por muchas cosas y sigue peleando, y bueno, este es como lo dijo él, como lo dice su esposa, que lo veo en redes sociales también, es gracias a su esfuerzo, gracias a su lucha, él está donde está, y bueno, creo que lo demostró nuevamente también en el partido, y bueno, sabemos que va a ser duro esto, sabemos que tenemos un compromiso muy grande, y bueno, se ha también preparado de la mejor manera, todo el plantel en sí se ha preparado muy bien, y bueno, ojalá que esto nuevamente cambie para el siguiente partido ya, o sea, hablando del resultado, digamos. Una más sobre Juan Núñez. Vos hablaste con él en un mano a mano con la experiencia de los dos y se preguntaron, ¿en qué puesto jugaba vos? ¿Le dijiste? Yo sé bien que él es lateral, su puesto habitual siempre es lateral. Y bueno, algunas veces puede ser que se me corra mucho a la izquierda, pero ya ahora ya se adaptó bastante bien ahí, ya sabe dónde tiene que jugar, así que creo que los dos podemos armar una muy buena dupla ahí. Sí, señor. Con Pablo Aguilar, compañeros. Sí, Pablo, te quería consultar si hablaron ayer en el vestuario o es necesario hacerlo en la semana con Sergio Fretes, por el tema de las amarillas evitables, y también un mensaje para todos los compañeros porque recibieron muchas tarjetas en un momento donde el partido estaba caliente, y son situaciones que pueden cambiar la historia de un partido, porque insisto con lo que te decía en la introducción, Pablo, a partir de que quedaron con 10 se complicó bastante el tema para ustedes.
No, eso lo sabemos, lo veníamos manejando, bajar un poquitito las revoluciones, como se dice, pero también había tarjetas que prácticamente no se merecía, pero estaba como muy sensible, ¿no? Nuestro amigo estaba como muy sensible. Un ejemplo, por ejemplo, la tarjeta mía con Mateo, cosa que era uno de disputar ahí sin que venga el balón todavía y ya se va y te saca amarilla. Si vas a sacar todas amarillas para eso, los 22 jugadores vamos a tener amarilla, ¿no? O sea, muy sensible para las tarjetas y eso al final te puede complicar. Por supuesto que uno sabe que las revoluciones lo tienen que cambiar ya cuando tiene tarjeta, pero muy baratos fueron las tarjetas, creo que para las dos partes ayer. Vos sabés que eso ayer apuntaba el presidente Daniel Rodríguez en la nota que se le hacía al final del partido, pero él hablaba de que había, por así decirlo, mayor sensibilidad para las tarjetas de Luqueño. O sea, en tu caso vos notaste que para los dos lados eran jugadas suaves que podía dejar pasar y no pasaba nada, y al final tarjeteó mucho el árbitro. No, y yo te hablo más específico por la jugada mía, digamos, con Mateo. O sea, son, digamos, agarrones que antes que venga el balón son normales, digamos, y más todavía si va a venir un córner. O sea, creo que él se ganó una amarilla muy gratis, digamos, y lo mismo que conmigo, ¿no? Así que pero después sí, a lo largo del partido se vio muy sensible para con nosotros también. O sea, cualquier cosita era ya, cualquier faltita era una amarilla. No nos estamos quejando, ¿no? O sea, ya solamente decimos lo que nosotros presentimos, lo que nosotros vimos, digamos, en ese momento. Pero bueno, ojalá vaya cambiando eso y nosotros también, digamos, ya saber que con nosotros no se va a tener mucha paciencia, así que tenemos que tratar de sobrellevar eso también. Pablo, ¿cómo estás? El profe Dani Cáceres hoy. Te quiero felicitar por tu nivel, por el partido de anoche. Nosotros hablamos con Florentini y con Denis Caniza en reiteradas ocasiones antes de que empiece el torneo, porque fue una previa casi de 2 meses y pico después por el Mundial y demás. Entonces ellos nos comentaban acerca de las características que tenía el equipo, que era un equipo joven, que iba a estar la responsabilidad en ustedes de comandar ese equipo, pero una vez que empieza el torneo recién se empiezan a ver realmente lo que ya vimos en el amistoso en Encarnación, que era un equipo rápido, un equipo fuerte, pero la parte anímica solamente se puede medir en un partido oficial, y creo que ayer dieron una respuesta y una reacción anímica muy importante como grupo, como equipo, porque el gol fue muy tempranero y aún así Luqueño con toda su juventud tuvo carácter como para empatar y después, bueno, hacer una gran presentación inclusive con 10 hombres. Ahora lo que te quiero desear más que nada, más que preguntar, es que puedan ustedes conseguir en esos chicos jóvenes el compromiso que se necesita. Son chicos nuevos que tienen un par de partidos nada más en primera, algunos les va a costar más que a otros, pero que tengan una buena ascendencia sobre ellos y que puedan sostener este nivel de la manera que se necesita con esta gente joven que siempre necesita un trato muy especial, Pablo. Sí, Dani, bueno, antes que nada saludarte, bueno, agradecerte, digamos, por tus palabras también, y sí, lo más importante en este caso es que yo llegué prácticamente, era un plantel prácticamente nuevo. Estos chicos nunca, o sea, en mi paso por Luque nunca lo había visto porque son gente muy joven todavía, pero son gente que escucha, son jóvenes que te escuchan. Me ha tocado estar en otros equipos donde los jóvenes ya se creen que ya han ganado todo, que ya son jugadores famosos, se creen el jugador de primera y como que ya no te quiere hacer caso. Pero este es lo contrario. Acá en Luque, estos chicos que te escuchan, cada cosita que le estás diciendo, te están atentos, están tratando de mejorar. Y eso hace que sea más fácil también. Cuando le tenés que exigir, ellos se exigen, no te responden, famoso te escucha y hace lo que uno le dice. Y creo que eso, como te digo, lo hace mucho más fácil porque talento tienen. Solamente es bajar, como se dice, un poquito de
revoluciones, pues sabemos, en su momento habíamos pasado nosotros también eso, y es siempre importante que uno de experiencia también le hable, le encamine, como se dice, y lo más importante que ellos escuchan. Yo creo que eso, desde que yo llegué me di cuenta de eso, que ellos quieren progresar, quieren seguir triunfando, y bueno, por eso te escuchan, por eso hacen lo que uno le dice, porque sabe que es por su bien siempre. Bueno, Pablo, desde aquí lo mejor para vos. Tu presencia hace bien al fútbol paraguayo. Tus enseñanzas tienen que ser bien recibidas por los jóvenes, los más experimentados como vos, al convertir ideas, estrategias, como pasó ayer, cuando quedaron 10, y eso a lo largo del fútbol te da la propia vida cuando se es muy buen profesional. Un saludo, Pablo, y congratulaciones. Muchas felicidades por lo de ayer, y ojalá sea un gran campeonato, Pablo. Muchísimas gracias, y cuando guste estamos a las órdenes, y agradezco cada uno sus palabras, y bueno, yo sé que este equipo va a seguir dando pelea, así que muchísimas gracias y cuando guste. Chao, Pablo. ¿Cómo te va, Juan Núñez? Juan. Sí. ¿Qué tal, Juan Núñez? ¿Todo bien? Le preguntaba a Pablo Aguilar en qué puesto jugaba, me dijo lateral izquierdo. Le pregunté a Víctor, los compañeros, extremo, volante, media cancha, sacate, va a venir. ¿En qué puesto jugás, Juan? Y ahora estoy en posición central, con Pablo Aguilar. Ya sabemos, partido muy bueno ayer, pero habitualmente ¿dónde jugaste más? Y bueno, yo empecé como lateral izquierdo en mi carrera futbolística. Después, con el tiempo pasé a jugar al volante por izquierda. Y de acuerdo a eso, mi trabajo también me hicieron jugar de volante central, pero hoy en día el profesor Florentín me está utilizando de central. Bueno, ahora me siento muy cómodo ahí y bueno, estoy para dar una mano siempre al equipo. Te voy a confesar que habitualmente quien te habla no te vio mucho, no tengo ni me ruborizo por eso, porque así es. Pero vos hiciste un partidazo, vos sos el Juan Núñez ese de ayer. Y uno siempre trabaja, yo creo que nosotros tenemos que siempre prepararnos para cuando nos toque, ¿verdad? Y yo creo que estuve en la altura de lo que fue el partido ayer. Bueno, pero un partidazo en el buen sentido de la palabra, Juan. Y así como vos rendís, y lo que le va a hacer, lo que le va a Luqueño va a ser muy fuerte y muy grande, Juan, ¿eh? Y sí, yo creo que tenemos jugadores muy importantes, tanto del arco hasta el último hombre del ataque. Creo que si seguimos por este camino vamos a ganar mucho más de lo que pasó ayer, ¿verdad? Y bueno, lo mejor para vos, Juan, hablamos con Aguilar, experiencia en el fondo y calidad también, así que los buenos deseos para vos, Juan. Muchísimas gracias, Arturo. La verdad, Juan Núñez, ¿eh? Sí, muy buen partido de Núñez ayer. ¿Verdad? Sí. No, yo digo bien, no, vos habrás visto más partidos, ¿no, niño de...? Sí. Y ya ahora en la intermedia fue una de las grandes figuras. En momentos complicados, goles decisivos en la intermedia. Tiene buen disparo a media distancia. También buen juego aéreo. Juega aéreo igualmente. ¿El mismo? Sí, el que mismo. le pega de afuera. Sí. Bueno, muchísimas gracias a Cantabria, Sociedad Anónima, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Muchísimas gracias a directivo, a la gente que hace a Cantabria. En nombre del señor Miller Ábalos, un saludo muy especial. Gracias por el apoyo, Miller Ábalos, publicitario, digo, Fútbol a lo Grande, y sabemos la calidad de los productos de Cantabria. Expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Ya con Luis más adelante con todas las ofertas que tiene Cantabria. A Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, muchísimas gracias. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Pishupe Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 10 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de fabulosos electrodomésticos. Consulta bases y condiciones en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasubera.com.py. de la Subera, amamos tu Chevrolet. Ascendió con Demetrio. Sí. Y ascendió sí. con Luqueño. Y ascendió con Luqueño, exactamente. Con Temetario de primera B a intermedia y con Luqueño de intermedia a primera división. Tiene, como dijimos, excelente disparo de zurda, gran temperamento. Sí. ¿Y qué es lo que Luqueño va a adornar a Luqueño? ¿Vos le llamaste ya a Denis Caniza?
No, ¿por qué? Bueno, listo. Pichi Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugún, a todos les gusta. Buscas un hotel en Encarnación, Bella Vista Hotel, habitaciones equipadas con el más moderno ambiente para que tengas un placentero descanso. Reservas al 0983-604-300. Seguinos en redes sociales, Bella Vista Hotel Encarnación. No, esperaba Víctor que como uno más. Entonces le iba a decir, yo dije 3 pues. No, pero jugó bien Luqueño. Impecable no sé. No, impecable no porque perdió, Dani. Jugó bien. ¿Sabes por qué? Por lo que tiene, Víctor. Por lo que tiene, porque los pibes son... Sí, yo comparto contigo que hizo un buen partido. Pibe no es Jorge Jiménez, pibe no dejó ese pibe a la derecha, Rodri Ferreira. Los centrales tienen su experiencia, Mendoza tiene su experiencia, ahí está. Y después los otros movimientos. Más de media cancha hacia arriba tiene juveniles. Luqueño va a ser ese pueblo que llevó. Luqueño va a ser de la transmisión desde la tribuna al campo de juego, desde el campo de juego a la tribuna. Todo eso va a ser Luqueño este año. Sí. Hay demasiadas cosas en juego para que Luqueño pase desapercibido. Luqueño no va a hacer pasar desapercibido. Va a pelear hasta donde pueda, pero va a dar pelea. Tiene lagunas. Tenemos que hablar con Fretes, que tuvo que haberle dicho Florentino, a ver, con Amarilla ya no ponga mala pierna. Sí. Ese ya es un error de temperamento. Ese no es uno de mis acados. Sí, que estaba en Nacional. Pero no, ese no es públicamente no es reconocido como acado futbolístico mío, ¿verdad? Le felicitamos una vez. No, creo que no. Creo que se le felicitó, pero no recibió todavía. Contra Cerro. Sí. Y jugó en el mismo puesto que jugó contra Cerro. En Cerro comenzó a la derecha y después fue tirándose a la izquierda. Sí. Y creó estrago en Cerro Porteño. Se llama Fretes. Este chico, bien cuidado, va a dar. Ayer se extralimitó. Y otra cosa, lo que vos estabas preocupado y todos. ¿Sí su ahijado de Fretes, me dijo? No, yo no me acuerdo que haya sido reconocido. Me acuerdo que lo felicitamos, pero parece que no llegó a esa categoría todavía. Bueno, Diego Torres, ya saben lo que tiene. Sufrió una fractura en la órbita del ojo izquierdo y otra en el maxilar del mismo lado. Su retorno dependería de su evolución, pero no será corto. 12 semanas, ¿cuántos meses? Y son 3 meses. Para hablar con el médico de la Olimpia. Niño. Sí, 3 meses fue. Mira. Sí. O probablemente otro medio ya puso, no sé si puso o no puso, pero te envía Jorge, ¿querés? Sí, vamos a subir. A tu estilo después Jorge con tu asistente, ¿sí? Sí. O sea, como tu asistente. ¿Cómo se llama tu asistente? Community Manager es su cargo. Tito. No para enviarle acá porque esto es lo que sufrió. Ayer al terminar el partido, incluso vos le hiciste la pregunta, Víctor, al técnico. Sí, al técnico y después el doctor también nos había dicho que esperaba. Una o dos intenciones intentó levantarse, pero no estaba como groggy. Muy mareado en el vestuario. No llegó a perder el conocimiento, pero en un momento el mareo generó preocupación, por eso llamaron a la ambulancia. Sí, ese es lo que tiene niño. Eso. Sí. Darío Lescano llegando a Chile. Mira, Gustavo Asado, nuestro colega. ¿No querés poner niño también? Sí, señor. Gracias. Llegando 2 años de contrato creo que tiene, ¿verdad? Darío Lescano. 2 años. Ahí está, mirá la maleta. La puta Marcelo, qué chuma, sociedad. Ya volvemos. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales. Casa Central, Ocepillala Casi, Reitos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. ¿Cómo te va, Facundo? ¿Todo bien, vos? Bien, Facundo Bruera, somos Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, te vimos, el festejo, el gol. Vamos a comenzar con esto de lo que es Olimpia para vos hoy día. ¿Qué es Olimpia en tu carrera, Facundo? Y la verdad que, bueno, es un club muy grande, de América, del mundo, y la verdad que significa mucho para mi carrera y es un paso muy grande. Facundo, y en el ataque con Derlis, en el gol contanos, porque finalmente fue un autogol del arquero al informe arbitral, pero tu participación, tu disparo, el festejo, ¿qué de vos emocionalmente te llegó a vos cuando salís corriendo, festejando? Independientemente a lo otro, después a quién se la adjudicó, vos en el área, en presencia en el área y el grito de gol, contanos. Sí, la verdad que ahí Fer Cardoso hizo un lateral ahí rápido y Derli hizo una gran jugada que bueno, me asistió y definí ahí rápido.
Y te estaba preguntando de esto de la hinchada, de la Olimpia, de lo que... hay muchas cosas que podrán cambiar en tu vida con el respeto de Nacional. Lo hago con el debido respeto de tu paso tricolor. Hay que darle tiempo a Facundo Bruera en este formato de Olimpia, porque Nacional ya conocía bien. Hablamos de este nuevo equipo tuyo que es Olimpia. Sí, obviamente que vamos a tratar de hacer un gran torneo. Trabajamos ahí la pretemporada desde el 2 de enero para conocernos, para ponernos bien físicamente, y bueno, creo que ayer se vio que jugamos bien, nos sentimos muy bien. Compañero, obviamente que hay cosas para mejorar. Facundo Bruera en Fútbol La Luna. Sí, Facundo, ¿qué cambió ayer, te parece? Desde la intensidad que tuvo Olimpia, una dinámica distinta, permitió mostrar la mejor versión de ustedes, no solo en tu caso, sino los volantes, otras situaciones que no se dieron quizás en el partido ante Emiliano. ¿Qué notaste de diferente? Sí, eso que decís vos, sí, por ahí la dinámica, por ahí intentamos un poco más. Y la verdad que sí, que no, ayer la verdad que sentimos que jugamos mucho mejor que el partido anterior. Facundo, ¿tuvo que haber una especie de charla después del partido ante Emiliano, una conversación en particular entre los compañeros, cuerpo técnico? ¿Fue un toque de alerta probablemente o fue una mala noche? ¿Cómo consideran fue lo que sucedió el miércoles? Sí, obviamente que charlamos después del partido entre todos. Y bueno, sabíamos que había muchas cosas por mejorar. Y bueno, ayer creo que cambiamos la cara un poco. ¿Cómo es jugar con Derlis González? ¿Qué te facilita principalmente esa dupla de ataque, Facundo? No, la verdad que bueno, jugar con Derlis es muy lindo. La verdad que juega muy bien y para mí es mucho más fácil. Porque bueno, ya se vio ayer que la jugada que hizo para que haga el gol me dejó solo, así que la verdad que es muy lindo. Facundo, ¿cómo te va? Dani Cáceres hoy. Quería preguntarte por tus objetivos como centro delantero de Olimpia, que nos digas un poco, que nos comentes, qué tenés en la cabeza como objetivo principal. No, ahora estamos con el torneo, la apertura, y estamos enfocados en eso, y nada, aportar mi grano de arena para ganar campeonatos con el club. Bueno, Facundo, ustedes nos juegan ahora, se pospuso el partido justamente contra Nacional. Nacional tiene su compromiso en Copa Libertadores de América. Facundo, un saludo desde el aire y esta adaptación tuya Olimpia, esto que significa un nuevo paso en tu carrera. Seguiremos charlando, Facundo, gracias. Dale, muchas gracias, un abrazo para todos. Gracias, Facundo Bruera. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, Rey, 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parisea con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal. En Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en redes sociales. Ferro Parisea, 39 años construyendo contigo. Bueno, cuando venga Francisco López estaremos haciendo el equipo de la fecha. ¿Le parece? Sí. Perfecto. El arquero ya tengo. O no, ustedes son los que no le voy a sugerir yo. El arquero yo tengo. ¿Vos qué pensás que elegí yo? Ya. No. ¿Vos? No sé, pero ¿puedo adelantar ya el que yo pienso? Yo lo voy a elegir a Papaleo. ¿Y vos? Peralta. Papaleo. Ah, es buen arquero. Sí, transmite seguridad. Es bueno y es sobrio. Sí. Y parece un arquero de sobrada experiencia. Alicia, ¿cómo te va? Buen día. Hola Arturo, ¿cómo estás? Un saludo para todos, un placer como siempre compartir por este medio con ustedes. Bueno, contanos, llegó edición especial de Descuentos Reales este martes en Cateveral. Contanos, Lizzy. Asimismo, hoy tenemos dos cosas importantes para comunicar. Primeramente, como decís, hoy despedimos el mes de enero, 31 de enero, con nuestra edición especial de Descuentos Reales. Como ya saben, hasta 50% de descuento en todas las categorías, con todos los medios de pago. Y ya en todas nuestras sucursales, que este mes nosotros llegamos a la sucursal 130. Entonces, hoy ya contamos con más sucursales, con más atención al cliente, con mayor cobertura, para que puedan aprovechar y poder aprovechar estos beneficios que le ofrecemos a todos los clientes, ¿verdad?
Van a encontrar descuento en todas las categorías, ya sea cuidado de la salud, cuidado personal, cuidado bucal, en el sector de bebés, en el sector de adultos, especialmente hoy para cuidarnos un poquito de lo que es el dengue y chikungunya. Tenemos descuentos en los repelentes, hasta 60% de descuento. Entonces, innumerables beneficios para que el cliente pueda aprovechar verdaderamente, pensando siempre en su bienestar. Si no pueden pasar por alguna sucursal, pueden llamar al delivery 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En todos casos, también ingresar en nuestra página web en www.farmaciascatedral.com.pi. Lizy, aprovechemos. Llegó la edición especial de descuentos reales hoy en Catedral. Muchísimas gracias, Lizy, gracias por tu tiempo. Y gracias a ustedes, un placer siempre. Gracias, muy amable, desde Catedral. El arquero, vamos a ver, ¿para vos quién es? El arquero... Para mí, Papaleu, que no lo conocíamos. Papaleu, sí. No sabíamos. Mirando todos los partidos... ¿Verdad? Papaleu, sí. Seguridad, hay una pelota que pudo haber rechazado y se quedó. Sí. Tiene seguridad. Sí. Es riesgoso lo que hizo, pero atrapó. Sí, acertó en todas las salidas. Ese es un buen punto a favor. Ese. Decidí Ministerio de Certeza Exigim Paco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican, ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.le. Prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Ven y Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la amplia gama de productos, desde cotillones de electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY, parte de tu vida. No, Otalora no estuvo. Y decía Julio que todos los ausentes por decisión técnica, no hay motivo de lesión. ¿Por qué le llaman a Denis Canisa para dedicarte a vos? Ellos le llamaron, Víctor. ¿Cómo te va, Denis? Arturo, le estaba escuchando. ¿Cómo están los compañeros? Un fuerte abrazo a todos. Bien, Luqueño. Atentamente. Bien, Luqueño. Hablamos con Aguilar, hablamos con Núñez, de los más experimentados. Bien, la verdad, bien. Transmite, Luqueño, transmite, Denis. Sí, así es. Realmente, a pesar del resultado, fue un buen partido el equipo. En general, la estrategia del técnico, todo fue perfecto. Bueno, lo único malo fue el resultado, ¿verdad? Que no era lo que queríamos. Pero bien, dentro de todo se hizo el esfuerzo, se intentó. Lastimosamente la expulsión condicionó, porque en ese momento el equipo se iba para el segundo gol y estaba mejor anímicamente. Y bueno, la expulsión de nuestro mejor jugador también descompuso el sistema, el esquema del entrenador y bueno, no puede dar concesión al Olimpia. ¿Considera que la expulsión de Frete fue gravitante, no, Denis? Sí, fue clave realmente. Y bueno, pero hay que seguir, esto recién empieza. Como te decía, no fue culpa de Frete, obviamente tampoco hay que echar la culpa a nuestro mejor jugador, como te decía, y bueno, se vio destello de buen fútbol, jugadores que rindieron alto, como el caso de Maldonado, de Julio Báez. Son chicos que recién se están armando en primera división y con muy buen rendimiento. Terminado el partido, ¿qué se dice en vestuario, Denis? Arturo, más bien apoyo porque se dejó todo, no hay nada que reprocharse. La actitud fue buena de todos, así es que cuando hay buena actitud, esfuerzo y ganas, muy poco se puede hablar. Seguramente hoy o mañana el entrenador va a hacer su análisis y va a hablar con los jugadores. Compañeros, Denis Canisa, que saludarle, Víctor, a Denis. Denis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buen día en realidad todavía. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Yo creo que hubiera sido otro resultado si es que el árbitro no era tan quisquilloso con nosotros. ¿A esto le está dedicando a Víctor Villalobos? Sí. Denis, justo... No, respondele lo que te dice, no te vayas a hacer imitador distraído. Pero es que perdió. No, perdió los huevos, perdón. Una lástima por Luqueño, pero perdió. Denis, si el árbitro no cobraba faltas innecesarias, no sé, realmente es un mal arbitraje el de ayer. El tema de las tarjetas principalmente les molestó, ¿verdad, Denis? Muchos han molestado a Luqueño por jugadas similares, quizás los de Olimpia, ¿no? Eso creo que generó disgusto, ¿verdad? Y estaba escuchando, nuestro capitán mismo le estaba comentando la jugada que hizo él, ¿verdad? Creo que fue con el defensor de... Con Mateo Gamarra. Con Mateo. Yo vi también que no era para amarilla, entonces son
son cosas que condicionó en todo momento el árbitro. Y sobre ese tema de fretes, le consultaba ya Pablo Aguilar, y desde tu punto de vista, hombre con rodaje importante a nivel de fútbol, de clubes de selecciones, ¿hace falta hablarle a Sergio Fretes, hablarle quizás a otros jóvenes para que no caigan en situaciones similares? Porque comparto plenamente el análisis que hacías. Hasta ese momento la cosa estaba pareja, incluso Luqueño parecía mejor perfilado para llegar al segundo, y eso cambia radicalmente los planes. Sí, se le habla. Yo escuché el profe le dijo en el entretiempo eso, ¿verdad? Que tengan cuidado con los jugadores que ya tienen tarjeta amarilla. Pero es un ambiente difícil, las pulsaciones están por a 1000 y son todavía jugadores jóvenes, digamos, no tienen demasiada experiencia, entonces le jugó en contra de eso. Y nada, pero va a ir mejorando todo el equipo, el grupo, y cosas como la que ocurrió ayer ya no va a volver a ocurrir. Denis, aparte de Falcón, el arquero que está lesionado, ¿hay algún otro que se esté poniendo a punto, que estuvo con una molestia, por eso no formó parte del partido ayer, que pueda debutar la segunda fecha, te consulto? No, solamente Falcón. Cachivera también está con alguna molestia y vamos a ver cómo va evolucionando el lateral izquierdo, y seguramente ya va a estar a disposición el técnico. Viega, el uruguayo. Jesús Alvarenga también. Bueno, contanos, Denis, cerrando la charla. Viega, hablaste con él, charlaste con él. Este tiene. Independientemente de los demás que tiene condición, hablamos del Viega de Luqueño. Sí, yo le dije eso ayer antes. Vos cuando tenés la oportunidad, ya no va a salir mal, le dije al equipo. Cuando tengas la oportunidad, cuando te da el profe la oportunidad de jugar, ya no tienen que salir mal el equipo. Yo creo que este de calidad tiene, y seguramente va a tener la oportunidad con el profe, no sé cuándo, ¿verdad? Pero va a tener, y tiene que mostrar toda su calidad. Es un uruguayo como todo aguerrido, pero de buen fútbol, y por sobre todas las cosas Arturo tiene gol. Ayer en poco tiempo demostró su calidad, pero a medida que vaya teniendo más minutos yo creo que va a ser muy útil para el equipo. El Viega se desplaza bien, hay una pelota que levanta la cabeza, es lo que vos decís, tiene ambas cosas, ¿no? De una técnica, peleador como todo uruguayo, y a la derecha, o lo podés mandar más para el medio. Y tiene gol, te completo con eso, tiene gol también Viega. Es un interno, bueno, para como voy, como yo, el equipo de antes, como 8 o como número 10 le pueden hacer jugar. Ah, correcto, voy a decir que estoy viejo. No como 7 o 11. Por eso Denis Caniza me dijiste, un leca como vos te voy a aplicar eso es lo que me quisiste decir. ¿El número 8 de antes o el número 10 ahí puedo jugar? No, está bien, pero por mis años vos lo que me decís, para que vos entiendan bien, leca, eso es lo que quisiste decirme, Pedro. Y ahora se usa, Arturo, el interno por derecha, el volante por derecha, el interno por izquierda. Así mismo, el doble 6. Así mismo. Pero hablando, el Viega, ¿vos hablaste con él en un mano a mano? No, sí, ayer justamente antes que estaban calentando y estaba haciendo el rondito él con los muchachos. Yo me llevo muy bien con todos, ¿verdad? Entonces le dije eso en algún momento ahí en el campo de juego, en el juego pro. Y bueno, un crack realmente para mí, y de a poco se va poniendo a punto. Lo que le costó un poco la adaptación, el clima, me estaba comentando que acá hace mucho calor, entonces se estaba acostumbrando recién a eso, y a medida que vaya pasando el tiempo y a medida que vaya sumando minutos, yo creo que va a dar mucho al equipo. ¿Cómo se llama el asistente de Ronaldinho? Cabral. Arnaldo. Tipo de temperamento, gritaba, ordenaba a Denis. Cabral es un profesional 100%, realmente muy buen profesional paraguayo. Todo el grupo de Gustavo Florentín, al PF Núñez también, Marcial Garay, otro ayudante del profe, que son paraguayos y que son muy buenos en lo que hacen. Y bueno, Denis, seguiremos charlando. Y acá termina la charla, vos no le decís para vos, Víctor, ya no le decís. Y le dije a Víctor, si el hecho no era tan quisquilloso, yo creo que otro hubiera sido el resultado. No, pero él esperaba menos, él no sabía. Cuando perdió el primero al minuto, dijo Víctor Villalba, vendrá el segundo. Sí, yo pensé eso. Confieso que pensé, no voy a mentir. Escuchaste lo que dijo, cuando hizo alguno, y lo primero que hizo fue pensar en vos, Denis. Y yo cuando
cuando empató Luque, dije, este viene seguía el segundo de Luque. Ahí, pum, frente, eso no fue. Y bueno, que sigan las buenas relaciones, Denis, con Víctor Luis. Ya hablé para Víctor, lección aprendida, Denis. Sí, ya aprendí la lección, Víctor. Un fuerte abrazo, le agradezco mucho, cómo no. La verdad, cuando vino primero. No, ya mentí a esta altura de mi carrera. Lo primero que dije, Víctor, sonrió Víctor. El gol iba a venir un segundo y después yo voy a sentar en la mesa. Hoy cuapa, Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000. Ingresa a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. Llegó la edición especial de descuentos reales en Farmacias Catedral. Hoy, con descuentos hasta el 50% en todas las categorías, en todas las formas de pago y en todas las sucursales. Y si no puedes pasar en alguna de ellas, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También puedes ingresar a farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Cuando venga Francisco López Almacén por el equipo de la fecha, hay dos acá oposiciones nuestras, pueden compartir uno, ni Olimpia ni Cerona a la apertura. Y ya está Dragoto, me está por matarse. Me voy a tener que internar. ¿Sabes lo que pone? Muñoz, Salazar, Barbosa, Romero y Espinosa. Atender de Libertad, Muñoz, Barbosa y Espinosa la servicio. Tres ya pone. No, Muñoz Guaraní. Dos de Libertad. Muñoz arquero de Guaraní. Muñoz de Guaraní, Barbosa y Espinosa, 2 de Libertad. Villalba, 3. 3 pone. Y Aquino, ahí está, le pone extremo Aquino. Pero 3 de Libertad le pone, él ya le pone ya. Y Muñoz paró 4. Muñoz, si no fuera por el penal, sería. Pero ¿qué va a hacer? Así es de fútbol de cruel. Yo tengo 4, comandante. ¿De Libertad? Sí, acá estoy revisando. Espera cuando vengan, ya volvemos. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñempe, Ciudad de la Encarnación, Coronel Oviedo, Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. En el Alberto Trovador, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, qué gusto saludarte desde acá de Santiago de Chile. Acá estamos en el programa y te confieso, mandaste los mensajes. ¿Cómo estás, Alberto, querido? Qué gusto saber de vos y qué gusto que un compatriota nuevamente vaya para... ¿Este quién es, Alberto? La verdad que... Justo Villar. Justo Villar hablando de la llegada de Darío Lescano a Colo Colo. Y vamos a pasar esto, después pasamos, Alberto. Está disponible ahí el material, así que si ustedes quieren escucharlo, pero uno enviaste varios. Entonces la palabra de Justo Villar por la llegada de Darío Lescano a Colo Colo. Recordemos que Justo Villar brilló con luz propia acá en Colo Colo, así que escuchamos la palabra de Justo Villar, el ex arquero de Colo Colo. Le vamos a poner al aire, un segundo. Alberto, querido, qué gusto saber de vos y qué gusto que un compatriota nuevamente vaya para nuestro Colo Colo. La verdad que estoy muy ansioso y sé que tiene muy buen potencial, es un jugador que tiene mucho carácter, que es un jugador que después de haber arrancado muy bien, después pasó por un par de lesiones que ahora supo sobrellevar, está volviendo muy bien, está haciendo goles y creo que es una carta de gol importante para Colo Colo. Ojalá pueda mostrar todo lo que sabe. Sé que lo va a intentar hacer porque es un buen profesional y lo tuve compañero en la selección en un tiempo, hasta que yo me retiré obviamente, y bueno, estamos esperando que vuelva a convertir goles para que vuelva a tener su oportunidad en la selección también, así que ojalá sea en Colo Colo eso que pueda volver a levantar vuelo. La verdad que Darío creo que es un muy buen refuerzo y que seguramente va a ayudar muchísimo a Colo. Primero hay que hacer la prueba y después vemos. ¿Feliz por llegar a Colo Colo? La verdad que sí. ¿Y jugar Copa Libertadores? También, la verdad. ¿Pudiste hablar con Gustavo algo, Darío? ¿Pudiste hablar algo con Gustavo? Sí, charlé con él, mucho, la verdad, mucho. ¿El desafío, qué es lo que te motivó para venir a Chile? El desafío de la Libertadores y el campeonato. ¿Cómo estás físicamente? Bien, la verdad, hice mi pretemporada muy bien, entonces estoy en ritmo.
¿Cuáles son tus expectativas para esta temporada en Colo-Colo? No, y como todos, hacer bien las cosas primeramente y después para poder ayudar al equipo para lograr grandes cosas. Gustavo pidió por ti, ¿eso lo consideras una presión, un lindo desafío? No, presión no, pero desafío sí, hay que hacer bien, porque si el entrenador pide por ti es por algo, entonces hay que trabajar el doble. ¿Es una responsabilidad esta carga de tratar de ser el goleador de Colo-Colo? Responsabilidad sí, pero una carga no, porque lo que me gusta hacer es los goles, entonces por algo está apostando de mí. Cuando se acercó Colo-Colo, ¿no lo pensaste dos veces? ¿Dijiste que sí de inmediato? No, la verdad que no. Gracias a Dios estaba haciendo bien las cosas y cuando se me presentó, la verdad de una, porque ya llevo casi 15 años afuera, entonces ya quiero acercarme a mi país. Si el lunes te toca jugar, ¿estás listo? ¿Estás disponible? A ver, primeramente tenemos que hacer las cosas, la prueba médica y todo, y después pensamos el otro. Vale, gracias. Dale, gracias. Bueno, contanos, Alberto, tuvimos a Justo Villar, tuvimos a Darío. ¿Qué más con relación a Darío, Alberto? Bueno, Darío que llegó, como bien lo escuchábamos en esta mañana bien temprano, al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de la ciudad de Santiago de Chile, ya para realizarse durante el transcurso de esta mañana, aparte de la tarde también los exámenes médicos, ya está prácticamente sellado su paso a Colo-Colo, donde hay mucha ilusión, Arturo, porque Colo-Colo, si bien es cierto, comenzó con el pie derecho este campeonato frente a Deportes Copiapó, un equipo recién ascendido, jugó en condición de visitante, ganó 5 goles contra 2, pero dejó muchas dudas en su visita a Rancagua frente a O'Higgins, con el grito paraguayo Arnaldo Castillo, que conversara con ustedes también hace un tiempito atrás. Cayó Colo-Colo 5 goles contra 1, una goleada histórica para el conjunto de Colo-Colo del Cacique. Amerita justamente un delantero que en definitiva, claro, tenga oficio ahí dentro del área, y Darío Lescano trae consigo este cartel de goleador, por eso hay mucha esperanza, mucha expectativa con la llegada de este paraguayo. Y bueno, Alberto, vamos a ver, ¿cómo está el campeonato chileno? ¿Cómo es el tema ahora? Bueno, comenzó el campeonato hace 2 semanas. O'Higgins, bueno, está ahí en la parte alta de la tabla de ubicaciones. Colo-Colo, bueno, como bien te decía, ganó su primer partido, cayó el segundo. Entre los resultados de los equipos grandes, la Universidad Católica ganó también su partido, sumó a 3. Y la Universidad de Chile, después de mucho tiempo que no ganaba, ha tenido 4 años prácticamente para el olvido, la Universidad de Chile logró ganar por la cuenta mínima su partido, así que en definitiva eso hace como que la Universidad de Chile pueda tomar un nuevo envión anímico. Le ganó a la Unión Española, pero en lo cierto y lo concreto que Colo-Colo está mirando para el tema de la Copa Libertadores de América, por ende ameritaba la llegada de un jugador delantero, propiamente tal como Darío Lescano, y se está esperando también por un central. Hay fechas todavía para poder obtener los respectivos relevos. Así que Colo-Colo ahora espera por un central para cerrar justamente lo que va a ser este Colo-Colo 2023, tanto para el Campeonato Nacional como así también para la Copa Libertadores de América. ¿Qué significó charlar con Justo Villar, Alberto? No, Justo siempre es más allá de ser un tremendo exportero, es una tremenda persona, lógicamente, así que cada vez que lo requerimos él tiene la disposición, la buena voluntad de conversar, particularmente con quien les habla, ¿no es cierto?, donde hicimos una gran amistad cuando él estuvo acá. Lógicamente, cuando un jugador paraguayo viene y uno entre días le trata de hablar acaso en guaraní, por lo ya conocido, que yo viví mucho tiempo en Paraguay, se alegra y se siente como más en casa. Pero acá Colo-Colo, digamos, tuvo a Justo Villar, que es uno de sus grandes arqueros acaso en la historia. Acá es muy querido Justo Villar por la hinchada, por la institución, así que, bueno, en términos generales, hablar con Justo Villar es hablar con un referente del fútbol paraguayo y también de Colo-Colo. Y sabes que cuando estuvimos en la eliminatoria vimos a Lucas Barrios, te digo eso, Alberto, que se habla tan chinidense, y la gente cómo lo quiere en Colo-Colo a Lucas Barrios. Ídolo en Colo-Colo Lucas Barrios, que ahora está militando ahí en el Trinidense de Paraguay. Pero claro, efectivamente acá Lucas Barrios de hecho convierte en un superclásico del fútbol chileno frente a la Universidad de Chile, una corrida memorable por la banda de la izquierda,
prácticamente comenzando esa corrida infernal desde territorio propio hasta llegar al arco de la Universidad de Chile, y convirtió uno de los golazos más recordados que existen de Colo-Colo y sobre todo de Lucas Barrios en la historia. Así que también hablamos de otro ídolo, ¿no es cierto?, como Lucas Barrios. Nunca se lo olvida Lucas Barrios, y vamos a ver si el día de mañana tanto Lucas como Justo Villar pueden recalar en Colo-Colo, ya trabajando y realizando otras funciones. Bueno, saludo al aire, Alberto, te molestamos, gracias por la atención y un fuerte abrazo desde el aire, Alberto. Para nada de molestia, siempre es un privilegio, un gusto hablar contigo y con tu equipo, Arturo. Te mando un gran abrazo desde acá, desde una soleada Santiago de Chile, con agradable temperatura. Gracias, muy amable Alberto el Trovador López. Y después tenemos que llamarle, Gerardo, a él para ir preparando colegas con relación a Huancayo, rival de Perú. Sí. Y el de Chile es Curicó. Curicó Unido. Estamos hablando más de Curicó, pero bueno, son fronteras ahí porque deben tener muy buena información de todas maneras. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes sociales o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-34-3111. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiendo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. 12-20. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. En Universidad La Paz comenzó a vivir tu carrera. Tenés carreras de rápida inserción laboral. Inscripciones abiertas. Juan Martinich, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 51,5. Teléfono 061-572-329. WhatsApp 0986-870018. Ingresa a universidadlapaz.com.py. Bueno, Olveira bien. Sí. Salazar bien. Salió jugando Junior Barreto 2 o 3 pelotas, pero arriba le ganaron. Sí. A él y a Mateo Gamarra. A Mateo Gamarra, sí. ¿Qué es lo que dijo Arce qué es lo que dijo Cáceres en conferencia? Sí. Tito estaba por debajo, no se proyectó. No, casi no pasó. No se proyectó, lo tenía por debajo. No, por debajo. Cardoso bien. Sí, Cardoso fue, me parece a mí por lo menos la figura. Gómez con Alex Silva. En medio campo. Y que difícil no lo dejó mover Luqueño. Ese es un acierto y gozo técnico. Sí. Por eso no tuvo espacio. No tuvo espacio. Le atoraron ahí. No tuvo espacio, no salió. ¿A dónde llegó una vez frente al área? Al comenzar sí, y después se fue diluyendo. Cuando le agarraron el libreto. Y hubo Huguito Fernández. Irregular. Y después tenía arriba a Derli, que es característico en él, lo más importante. Y Bruera jugó mucho mejor. Y después tener los 3 cambios. Mayor cantidad de pelotas para Bruera y estuvo más activo. Mucha más movilidad. ¿Cuántos cambios hizo Olimpia? 5, veo. Olimpia hizo 5. Entró Diego Torres. Que salió, dijimos el informe. Problema en la vista y... Sí, en la zona de la órbita del ojo izquierdo, o sea, una fractura. En la zona maxilar. Ese recibió golpe. Sí. Pero sin intención. ¿Con quién cayó? Con Joel Jiménez. Y el problema es que Joel Jiménez le pidió disculpas y además le pagó a Joel. Y Joel se lastimó también porque cara con cara fue cabeza con cabeza. Tiene 12 semanas para estar fuera. Después entró Richard Ortiz, entró Guillermo Paiva, entró Brian Montenegro y el último cambio... no lo utilizó. No, porque quedaron en la banca Ale Franco, Luis Zárate y el arquero. Así dice que 4. José Solís, Diego Torres, 90 días fuera. 3 meses, ¿vio? Y sí, dice casi la misma lesión que Salazar ante Flamengo. 12 semanas, sí. Casi la misma lesión. Esa vez que tuvo el golpe de Arrascaeta. Sí. Hacia el lado. Exactamente. ¿No lo echó en esa oportunidad? No le expulsó. Y acá tampoco. Acá tampoco. Ni falta no cobró. Y acá no cobró falta. Acá cobró falta y amarilla. No, amarilla. Pero bueno, ya está. ¿Quieres saber por qué 1 de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por El Corral S.A.? Averigualo inscribiéndote a nuestra próxima feria de invernada televisada el 15 de febrero. Asegura tu lugar hasta el 8 de febrero al 0985-145-846. El Corral, seriedad en ganadería hace más de 30 años. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado, Husqvarna.
Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Como decía José Solís, a ese sector también fue. Sí, exactamente. Sí. A ese sector, en la media cancha. Sí, casi a la misma altura. Sí. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY, El Fabriquero, momentos para recordar. Shell te ofrece los combustibles con la mejor relación precio-calidad. Carga Shell Fórmula Super con toda la tecnología y calidad de Shell al cuidado de tu motor y también de tu economía. Hace que tu inversión y tu combustible rinda más. El mejor precio te espera en la estación Shell más cercana. Precios bajos, calidad Shell. Con la nueva web portal y beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades de la app como reservas de turnos o estudios, visaciones al instante, compra online del drugstore y mucho más, todo de manera rápida y simple. Descarga la app, ingresa a asismed.com.py. Asismed, toda la vida. Juga y gana en Slot del Sol Online, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Diversos métodos de pago y atención personalizada a las 24 horas. Si te registras con el código Rubín en www.slotdelsolonline.com te devuelven el 100% de tu primer depósito y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Slot del Sol Online. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Penalty, te conecta a lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. Génesis SPH más 8 te hidrata 3 veces más. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. Recordamos que en la segunda fecha se posterga el partido entre Nacional y Olimpia y habrá que esperar el desempeño de Nacional en Libertadores como para ver una probable fecha para la regularización. Si Nacional avanza hasta fase de grupos de la Libertadores, recién a partir de fecha FIFA de fines de marzo se puede regularizar el partido. Si Nacional queda fuera en el camino, el primer miércoles posterior a su eliminación debería ser utilizado. Nacional viaja el domingo recién a Perú. El partido se podía jugar viernes o sábado, pero finalmente hubo un... Utilizó. No, en realidad me parece que hubo un error de la divisional y al final no quisieron mover el resto de la programación para claro, o sea, se volver podía a programar. poner. Sí, porque podía jugarse viernes, podía jugarse sábado, no había problema, pero al final el partido no se disputa. No se disputa por error en la programación. Porque si yo el viernes te estoy anticipando que tengo, y yo tengo la delicadeza de escucharte, yo no pospongo el partido, adelanto el partido. Sí. Ese fue un error en la programación del fútbol. Repito y yo me hago cargo. Yo sé que ¿Cómo te va, Lucas? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Lucas? Bien, estamos hablando con Alberto el Trovador, colega chileno. Le estaba contando una anécdota en Colo-Colo cuando fuimos con la selección a la práctica. Trabajó en Colo-Colo en el campo auxiliar y te vieron los hinchas, se volvieron todos locos en el buen sentido. Hoy incorpora a Colo-Colo a Darío Lescano, que fuera de la selección nacional, y también el colega habló con Justo Villar, que fuera arquero de Colo-Colo. ¿Qué es Colo-Colo? Lo más popular en Chile, ¿no? Sí, Arturo, bueno, nosotros sabemos que Colo-Colo es más grande. Uno le tiene un cariño especial por la identificación que tiene uno con el club, con la relación con los hinchas, y bueno, la verdad es que Darío está llevando a un club muy grande, de muchas exigencias, y bueno, yo le deseo lo mejor, espero que le vaya muy bien, porque si a él le va bien, le va a ir bien al club también, así que nada, realmente es una institución que quiero mucho, y bueno, que siempre le deseo lo mejor y que uno siempre lo está siguiendo porque obviamente es un club que quiere mucho, ¿no? Bueno, esta es lo que te deja, indudablemente, lo que te dejó Colo-Colo para vos, Lucas. El fútbol paraguayo, tiñidense y ahora viene Cerro, el próximo sábado, en Encarnación. Contanos, Lucas, lo que ya está hablando, lo que se habla en la previa. No, la verdad que muy contento, principalmente por arrancar la semana de esta manera, ¿no? Con un triunfo, ya preparándonos para el partido, como decís vos. Y sobre todo, nada, la confianza crece en el equipo porque se va afianzando, vamos demostrando que podemos hacer buenos partidos y vencer a un rival que, por ejemplo, como Tacuarí, que en la pretemporada le había hecho un gran partido a Cerro. Así que esperemos tratar de hacer lo mismo. Sabemos que es un rival difícil, pero bueno, nosotros también estamos en un buen momento y esperamos
hacer un gran partido, ¿no? Ya te habrán preguntado, Lucas, con relación a lo físico, a esto de ir adentrándote al nivel que vos necesitas y que necesita. ¿Todavía falta continuidad física en vos, Lucas, ritmo de competencia o no? Sí, la verdad es que voy sintiéndome cada día mejor, ¿no? El otro día fue 83 minutos, ya con Nacional había jugado también 80 minutos y bueno, es de la manera que uno va agarrando el ritmo, jugando. Estoy muy contento de poder convertido mi primer gol en el país y bueno, ahora espero que obviamente siga de esa manera y también ayudando al equipo del lado que me toque y realmente fue un partido soñado y pudimos bajar los 3 puntos en casa que para nosotros son muy importantes con un rival directo, ¿no? Lucas, ahora hablando de lo que fue el trámite del partido ante Tacuarí, bastante parejo, se abre a partir del penal, tu gol, y luego se da una sucesión que marca lo que fue el resultado final, porque tuvo para empatar Antonio Oviedo, ataja Pablo Gavilán y en la jugada posterior llega el segundo de Joel Román. Por un detalle prácticamente se termina definiendo para la victoria de ustedes. Sí, yo creo que nosotros ya habíamos tenido situación en el primer tiempo y bueno, Tacuarí es un equipo que tiene buenos jugadores y realmente fue como decís vos, después de que se abre el partido empieza a ser un partido más de ida y vuelta, ya arriesgando más, pero bueno, al principio era un poco difícil también jugar por la lluvia, por cómo estaba el clima y bueno, realmente supimos superar toda esa adversidad y conseguir el resultado que era lo importante, ¿no? Lucas, ¿es tu primera vez en Encarnación o ya conocías? No, es mi primera vez. La verdad que me hablan muy bien, que es muy lindo y bueno, espero que tengamos un gran partido y como te digo, muy ilusionado y bueno, eso es lo que uno quería cumplir, ¿no? De conocer el país, de vivir esto, así que estoy muy contento. Lucas, volviendo al principio, porque aquí encontraba el antecedente de aquel Paraguay-Bolivia en el cual vos convertiste un gol. Darío Lescano había marcado el otro, así que hicieron dupla en la selección. No sé si hoy siguen hablando, en algún momento él te llegó a preguntar algo de Colo-Colo o no tienen más relación cercana como en aquel momento de la selección. No, a mí él no me preguntó nada porque no estoy en contacto con él, obviamente que en la selección era cuando teníamos el contacto, pero uno le decía lo mejor porque sabe lo que es el club, sabe la repercusión que puede tener Darío en un club tan importante como Colo-Colo, así que espero que se le den las cosas, está con un gran entrenador que es un gran amigo y espero que pueda entender el juego que le pide Gustavo y que puedan hacer un gran trabajo, ¿no? El Gustavo Quinteros, el boliviano, el nacionalizado boliviano, el que fue técnico de Bolivia y que fuera técnico de Ecuador, Lucas. Sí, es él, Gustavo, sí. La verdad que está haciendo un gran trabajo en Colo-Colo, sí, y la verdad que uno le decía lo mejor, ¿no? Sí, pues tuve oportunidad de hablar en reiteradas ocasiones con Gustavo Quintero. No sería raro no, es decir, incluso vamos a tratar de hablar con él porque siempre fue muy diferente con nosotros. Lucas, muchísimas gracias por tu tiempo y hasta cada instante, Lucas. De nada, Arturo, un abrazo grande para todos. Gracias, muy amable. Lucas Barrios, el tema de Quintero, fue técnico de Bolivia, fue técnico de Ecuador. Sí, así es, sí. Y ahora en Colo-Colo, donde como dice Lucas le fue bien, volvió a poner en los primeros planos a Colo-Colo, que incluso va a jugar Copa Libertadores. Decía muy amigo suyo, decía Quintero. Lucas Barrios. Y ahí referencia a Quinteros. Infanto estuvo con él. Sí, en Bolivia, en la aclimatación. No le dejaban paz, Infanto. No le dejaban. Le fumaban la cara, no le dejaban paz, que es lo que se fue a vivir con ellos ahí en el mismo complejo. Así fue, ¿verdad? Sí, estuvo ahí Infanto 21 días. Pero compartió, le decía que tal, era un boliviano almorzaba. Le decíamos que tal, Infanto, estoy almorzando con Gustavo Quintero y hablamos todos los días, 20 a 25 minutos. Vos tenés que hacerle para poner Marcelo, el técnico de Olimpia. Vamos a buscar, porque pues se fue a Ñova Luis Paredes, pues. Pero está tardando demasiado, parece que tiene un problema de... puede ser. No, la verdad estoy diciendo. Niño, la programación del fútbol...
Sí, nos quedamos con el tema de Nacional Olimpia, que hubo un error en la divisional. Pero el viernes se planteó. Podía jugarse viernes, podía jugarse sábado el partido. El Nacional le hizo saber, es como saber lo que iba a ocurrir. Por eso se desprogramó el partido. Que lo ideal sería que el Nacional le venga bien y haya jugado ese partido el viernes. Una vez que haya jugado, tiene más ritmo de competencia nacional. Tiene. No es que va a tener, ahora tuvo uno solo esperando partido de Copa. Ya volvemos. Con CNT, un Audi Q3 50 premios en efectivo, una Toyota Race 700 millones, una Toyota RAV4 híbrida, la doble chance de ganar. Pedí CNT Che por Emoy. Llegaron las ofertas de verano a Bristol, los mejores precios del país, en heladeras, bicicooler, congeladores, piscinas, aires y mucho más. Sin entrega inicial, escribinos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. No, ¿qué te pasa, Luis? ¿Querés irte? No, podemos grabar, ¿eh? Yo no quiero ser el déspota de esta historia. No, señor. Así después te escucha. Dice, mira cómo está Luis Paredes, Arturo es un hijo de P. No. Y yo ya conozco la vida, pues. Entonces cuando tenés estos años... Se me subió un hipo, por eso que ¿Qué querés que yo haga? No, por eso nada. Cuando vos ya está... Bueno, ya está más, respirate bien. Ahora sí, ahora sí. ¿Te acordás? Yo le dije a Melanie, ¿pero quién? Melanie. Contale la experiencia. Tosía, estaba mal. Tosía. Y le dije, Melanie, anda nomás a tu casa. Porque si el que te escucha va a decir que yo soy puta, cómo le explota. No sé si tengo cargo de culpa sobre eso. Pero la vida me enseñó tantas cosas, Dani. Tantas. No, que el oído tenés que decirle al oyente tose y Melanie, tosía, pena. Era él primero. Sí, tenía notosita. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días, todo bien. Pedro, el tema de Nacional, que había propuesto creo que jugar el Nacional Olimpia un viernes, le programaron el día domingo, ustedes tienen el viaje, juegan el martes. ¿En qué conspira, Pedro, de tener un solo partido oficial a la espera del juego ante Huancayo? Pedro, técnico de Nacional. Realmente en nada, Arturo, porque realizamos 4 amistosos antes de llegar a jugar con Guaireña, el quinto por Guaireña, y bueno, estamos tratando de tener un amistoso más antes de viajar, que sería bueno para todos nosotros. Pero está bien, el equipo está bien, de seguro que también se consideró bastante el tema de que no podíamos jugar un día domingo y jugar el día martes, ¿verdad? ¿Contra quién sería ese amistoso, Pedro, y cuándo? Y contra Independiente. Contra Independiente de Campo Grande. ¿Están viendo esa posibilidad para este fin de semana antes del viaje, así el equipo llega con más ritmo? No podemos hacer fin de semana si vamos a jugar martes. Nosotros viajamos domingo. Estamos viendo la posibilidad de hacerlo el miércoles o el jueves más tarde. Perfecto, miércoles o jueves entonces ante Independiente de Campo Grande. Y hablando de lo que fue la victoria ante Guaireña, ¿cómo terminó el plantel desde lo físico? ¿Algún tocado, alguno que esté trabajando diferenciado a partir de ahora? Realmente la exigencia fue bastante por el hecho de que el partido se jugó de esa manera. Nosotros sabemos de que somos un equipo que de a poco, Dios mediante, vamos a ir mejorando de manera mejor y bueno, trabajamos para eso, ¿no? Una gran presentación de Cristian Ocampos y así también varios de los nuevos. Se nota que rápidamente se adecuaron a esa idea, a eso que se pretende, con cosas por corregir, es cierto, pero siempre es importante empezar así como empezó Nacional, con victoria. Sí, de seguro, prácticamente un plantel nuevo. El caso de Cristian, que ha llegado a los goles, es muy importante para él. Y los demás que han tenido un rendimiento alto. De seguro lo hemos hablado en el vestuario de que no somos conformistas, hay cosas por mejorar y bueno, saber de que cada partido va a ser una final. Pedro, es un alivio tener un equipo así con tantas piezas nuevas, empezar perdiendo el partido, darlo vuelta con autoridad, es un respirar un poco y a partir de ahora empezar a construir encima de ese primer partido que siempre nos es un poco una incógnita porque a veces hay mucha presión, hay mucha incertidumbre y bueno, lo tuyo era doble porque eran muchos jugadores nuevos y haberlo hecho de esta manera, imagino que te da mucha tranquilidad, Pedro. Sí, Dani, realmente siempre es importante comenzar ganando. Tenemos una obligación de que este equipo pueda seguir
cosechando buenos resultados. De seguro que es tranquilizador para el jugador, para el entrenador mismo, saber de que el primer partido ganaste y lo ganaste de una manera, no por decir cómoda, pero se mostró algunos destellos de lo que vamos a demostrar durante todo el campeonato. Trabajaremos siempre con el afán de seguir por esta senda. Sabemos y somos conscientes de que algunos resultados de seguro van a ir cayendo a un empate, pero uno siempre es optimista de que vamos a salir a buscar siempre la de ganar, pero consciente de que hay cosas por mejorar. Pedro, ¿siguen en la búsqueda de algún jugador para un puesto específico? Realmente ya no. Por lo último he hablado con la comisión directiva, el gerente deportivo, Carlos Bonet. Consideramos que estamos completos, pero siempre aparece algunos nombres. Bueno, eso ya va a estar a cargo de la comisión directiva, pero realmente estamos satisfechos con el plantel, con lo que hemos traído y bueno, fortalecer todo, porque sabemos de que no solamente juegan 11, sabemos que cada uno va a tener su oportunidad durante el transcurso o lo largo del campeonato. Un saludo desde el aire, pero seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo. Gracias a todos ustedes. Pedro Sara. Llegaron las ofertas de verano a Bristol, los mejores precios del país en Herreras, bicicoolers, congeladores, piscinas, aires y mucho más. Sin entrega inicial, escribinos al 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Love Day en Joseph Coiffeur. Celebramos el amor en Joseph Coiffeur, sorteando una estadía para 2 personas en Reset Gambling. Por tus compras a partir de 150.000 guaraníes, generas cupones y presentando tu tarjeta de cliente fiel, te duplicamos tus cupones. Seguinos en Instagram como @Joseph Coiffeur. Joseph Coiffeur, creando tendencias. Vamos al arquero. Este es el equipo de la fecha. Arquero, niño. Papaleo. Yo Jam. ¿Usted dice vos? Papaleo. Vos Jam. ¿Por qué Papaleo? Mostró sobriedad a lo largo de todo el partido y tiene el plus de jugar en Ameliano, que es un equipo que lo atacan bastante, a diferencia con el respeto de Jan de Cerro, que un equipo que por ahí no tiene no llega mucho, ¿verdad? Como si Ameliano. Es una grata aparición para el campeonato. Una sorpresa. Sí. Una sorpresa. Un desconocido en el buen sentido de la palabra. Y sí, la verdad que sí. ¿Vos, Jan? Jan, porque en esta fecha me pareció que fue fundamental para que Cerro no pierda. Y Papaleo también. Sí. Papaleo. En COP sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos COP, el sabor de la familia. Hace más de 150 años, los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Hola Arturo, saludos para todos. ¿El arquero para vos? Papaleo. No, para él. Popi, pese al error. Bueno, por votación ganó Papaleo. Sí. El arquero de fútbol lo grande de Papaleo, Muñoz, Papaleo, Jam. El arquero es Papaleo. El seguro de automóvil de Panal Seguros cuenta con cobertura para conductores de plataformas y particulares. Asegura tu vehículo con plan que mejor se adapte a tus necesidades. Cotiza tu seguro de automóvil desde panalseguros.com.py y sentí la confianza. Te invitamos a conocer a Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple, están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carry. Ahora el lateral derecho. Hay que rebasar todo acá para poder encontrar. Lateral derecho de Nacional. Yo no encuentro uno que haya brillado, pero lo voy a elegir a Iván Piris, de Libertad. Me gustó Piris. La regularidad de Piris. Sí, por eso principalmente. Juega como siempre, o sea, no. Yo acá puse a Raúl Cáceres. Jugaron en el mismo partido y me gustó Raúl. Por su incidencia en el equipo, hablaba mucho con el árbitro, con sus compañeros, y se desempeñó bien también atacando, a veces defendió bien. Está bien, pero está para el equipo B.
Porque en el equipo B hay que ver quién después. Ahí B, pues. Exactamente. Claro. Sí. Ahí lo ya pongo está, a... este ya está en el B. Bueno. Si quieren los compañeros, porque tiene que ser por votación. ya- No. Y B De Perana, para Dani. anotarlo, Va a ver la candidato nota. al equipo B. se vota Candidato al al equipo B. Candidato al equipo B. Candidato al equipo. Entonces tenemos que devolver a Y elegir. anotarnos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a FIMAYFlores.com. Regala amor, regala FIMAY Flores. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Tenemos la quiero Papaleu. Eso no significa que después Muñoz no pueda estar o Jan, porque después hay que definir entre Jan o Muñoz, por ejemplo. Primer central. Piri ya pongo acá, comandante. ¿De qué? Sí, lateral Para mí derecho anotaron. quedó A. Piri, Sí, sí. Piri, equipo A. El primer central, Aguilar, ¿quién jugó ayer? Aguilar, primer central. Solemos hacer por dupla, no sé si como así los Así dos lo hacíamos. juntos, sí. O sea, pero en este caso por como dupla, individual. pero individual mejor porque Varios partidos. las duplas no funcionaron, más fue de rendimiento individual. No, pero Si digo, yo soy de elegimos ustedes, de una a la si dupla. yo soy de ustedes, yo le pongo a Aguilar Núñez. Si yo soy de ustedes. Pero como no soy de ustedes van a decidir. La mejor opción para instalar tu industria Depósito Fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo, el Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria, se asegura su inversión. Llegó la promo verano sobre 2 ruedas de Kenton. Aprovecha los grandes descuentos. Kenton Forza 150 antes, cuota de 355.000 guaraníes, ahora 334.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomer, respaldo total. ¿Vos sabés quién es Dalino Monge? No. ¿Vos? No. Su nombre me suena. El mucho. nombre hasta allí. nada más. Dalino Monjes, ¿Quién no. después, como él pasado el tiempo así, central? ¿Vos viste central? Sí. ¿Vos levantabas mucho la cabeza? Más o menos nomás. ¿Viste? Ahí tenés. Julio Cáceres. Él levantaba la cabeza. ¿Sabe quién levantaba mucho la cabeza? Rogelio Delgado. Cuando salía jugando. El panorama. ¿Y por qué los centrales no levantan tanto la cabeza? Por la urgencia de ¿Vos no le sacar. viste jugar a ¿verdad? Dalino Monge? No. A Rogelio sí. ¿Vos sabés quién es Dalino Monge? No, confieso que no. Pues ahí va a saber lo que era Dalino Monge. Porque él si no es presidente, pues su futuro no. Su pasado no. Para él pasado es todo bola. ¿Entendés? ¿Vos sabés quién es Dalino Monge? No tengo ¿Vos? idea. No, de nombre nada. Era. Es uno de los mayores ídolos de la historia independiente. Pero esperá días cuando está como Dalino Monge. Fíjate dónde jugó acá. ¿Sabes lo que llamaba la atención en la época del 60 al 70? Que así jugaba. De los pocos jugadores centrales. Una estirpe de la gran puta. ¿Vos tenés su historial? Jugó dice aquí, en un club de Areguá a los 16 años, luego jugó profesionalmente en Libertad, desde donde pasó a Cerro Porteño. Integró la selección paraguaya, de la cual fue capitán. Jugó con la selección paraguaya un amistoso ante Independiente y es allí donde el Rojo lo compra para reemplazar a Rubén Navarro en 1966. Te dije 60 después. Luego dice de Independiente pasa a Cerro en el 71, juega en la Libertadores, en el 72 jugó en Olimpia, en el 73 regresó a Argentina, donde decidió retirarse a los 33 años de edad. Y ya está arquitecto Lagoto Aregüeño, se inició en Libertad. De los pocos centrales. Y Dalino Monge, el mariscal del área. Su mejor época fue en Cerro. Ah, la puta Juan. Todo es Cerro. Si quieren saquen a la camiseta. Qué puta, qué la grosería que quiero decirse. No puedo. Decir, No, te sale del alma. El alma sí, no pero va a tiene decir, que claro. sacarse eso. Por eso le dice Era a Pancho. de su historia. La mejor etapa de él fue en Independiente, idolatrado. Vamos a sacar el nacionalismo y el equipo acá. La puta. Qué difícil será. Por eso le preguntó a el central. Con la cabeza levantada. No es joda eso. Sí. Pulpito da en otro cabeza levantada. Sí, sí. Claro, no es joda. La puta que me pone nervioso será. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Último mes de la promo Kumutairi, comprando 3 cubiertas te llevas uno más de regalo. En todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas, utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer, Casa Central, sucursal Chacomer en 4 Mojones, aprovechar la promo. Kumo, mejor en todos los caminos.
Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí encontrarás el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 o escribinos al WhatsApp 0981-434-771, Instituto de Formación Profesional Colping. ¿Quién es el central para vos? Y puedo decir los dos juntos para... No, a decir uno, niño ya dijo que Pablo quiere uno. Pero por el orden simplemente. Pablo Aguilar entonces primero. Pablo Aguilar. Para mí, Aguilar. ¿Para vos? Patiño. Aguilar también yo tengo. Pablo Aguilar. Primer central. Primer central, Pablo Aguilar. ¿Qué categoría tiene? Sí. Corre lo necesario, administra lo necesario, se va al cierre lo necesario, salva. Eso te da la vida, Dani. Te da la vida, sí, la historia deportiva de Pablo Aguilar, y sabe que le da la motivación que tiene también. La motivación creo que es... Porque aparte que tiene la calidad que tiene, es innegable. Todo lo que hizo en México es genial, la selección paraguaya. Pero ahora está motivado, su club está con piel de gallina. Está. El vendedor escribe, Arturo Barbosa es uno que sale con la cabeza levantada. Vamos a dejar ahí nomás, vendedor. Vendedor, vamos a dejar ahí nomás. Yo estoy hablando de otra cosa, vendedor. Domingo Venegas, sí, claro que jugó en Atlético también, así mismo que te lo hago Domingo Venegas central. Así mismo, y otro era Luis Santasilva, ¿te acuerdas de Santasilva? No. Juan Cerro, ¿no te acuerdas? No. Bueno, listo. La promo más full por cargas de 150.000 guaraníes en todos nuestros combustibles. Puedes ganarte una de las 3 camionetas Chevrolet S10 0 km. Completa y deposita tu cupón en las estaciones adheridas. Además, participas por cientos de tanques llenos semanales y con Supra 95 aditivada. Duplicas tus chances. Envía un WhatsApp al 0992-606-000 Copetrol. ¡Vamos! Así el Tour Verano Pequeña. Entra en las redes sociales de Erimark y descubrí los hermosos lugares para pasar estas ansiadas vacaciones. Pero antes, pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar tranquilo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Cuando volvió, digo, Víctor, ¿vos tu central cuál es, niño? Mi segundo central es Manuel Romero. ¿Vos? Hugo Benítez, de Ameliano. ¿Vos? También Manu Romero. Hugo Benítez. Entonces, hasta ahora el equipo, ¿cómo forma? Y tiene que desempatar el comité aquí, 2-2 estamos, entre Romero y Benítez, para segundo central. Romero marcó un gol y Hugo Benítez se mandó un partidazo. Está condicionándome, veo. No, estoy contando las mérito, dos cosas. Los dos tienen mérito. Marcó un Cabeza gol a cabeza, y el otro marcó un... participar a Fabián indirectamente, porque también le había dado Fabián a Hugo Benítez y después compartimos, porque así estaba Fabián. Así por está. Hugo. Por Hugo. El destacado le elegimos. ¿Qué te pasa, le encima él no es alto y ganó los duelos aéreos. Hasta cruza la mitad de cancha para hacer laterales al área. Era de Cerro. Sí, era de Cerro. Capitán de la reserva de Cerro. Jugó 2 años más o menos titular, un montón de partidos. Todos los laterales tira él. Sí, él cruza la mitad de la cancha para hacer los laterales. Y laterales con potencia de córner. Bueno, Hugo Benítez o Manuel Romero. Hugo Benítez. Benítez, entonces. ¿Y está tanto? ¿Y ahora falta? Y ahora el lateral izquierdo. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapateros para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa en laplata.com.py. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión y no habilitamos un nuevo taller en sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y mucho más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Falta lateral izquierdo para cerrar la defensa. Lateral izquierdo. ¿Están concentrados los 4? Me parece que no están concentrados. Yo ya tengo. ¿Qué es lo que vos tenés ahí? Espinosa. Sí, Espinosa. Por unanimidad. Espinosa, por unanimidad. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho tras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresó a unisal.edu.py. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. 60 modelos en ofertas permanente. 35% de descuento en porcelanatos, juegos de baño, griferías y mucho más. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33. Dirección Charles de Gaulle 2034 y Doctor Víctor Idoyaga, Asunción, Cantabria S.A. Voy a decir tu nombre, Quique Landaida, porque colaboras. Isidro Sandoval, Oscar Surián, los centrales salían así.
Quique Landaida, y no me dan bola cuando digo el central con la cabeza levantada, no echen de menos, tiene panorama, no echen de menos, no es solamente guapese y pelear y tirarse al pie. Colorado Gamarra también. Julio Cáceres jugado así. También. Julio Isidro Cáceres, Sandoval, cabeza levantada. Oscar Surias. Así mismo, un saludo y abrazo, Quique. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida, disfrute mucho más la vida. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. El equipo entonces en el arco, equipo A, ¿eh? Sí, hasta ahora tenemos Papa Leo, Iván Piris, Pablo Aguilar, Hugo Benítez y Matías Espinosa. Ahora vamos a ir al viejazo, ¿vio? 4-4-2. Ahora ya está Dragoto, Toñane también. El que vos decís, Rafa, el que comenzó Nacional, ¿verdad? Arquitecto Dragoto. El de Nacional, Toñane, ¿verdad, arquitecto? Ahí comenzó, ¿verdad, arquitecto? Tienen que estarse en las mesas acá. ¿Tú viste? Bueno, después, sí, dice, ¿viste? Él le cae como yo, güey. A la derecha, ¿quién? Doble volante. Sí. Empezamos volante a la derecha. Y sí. Para mí, Fernando Cardoso. ¿Para vos? Para mí, Joel Román, y anoten ese nombre. El Cuca. Joel Román. Vi que ya tiene un historial importante. Pensé que era joven, pero no. 32 años de trinidense. Pasó por Guaraní, San Lorenzo, General Caballero, Fulgencio Yegros, River 2 de Mayo y trinidense. Pero con Jorge Casar los dos nos quedamos boquiabiertos ante su nivel. Pensamos que era juvenil, pero no. Al buscarlo, Joel Román, ya tiene... No, yo admito que es la primera vez que lo vi así, me llamó la atención. Seguro que en 1000 partidos dice él, pero en este juego, y es rapidísimo. Él había subido a la primera de Guaraní ya por el Sí. 2010 más o menos. Joel Y Román, fue de los estuvo más de préstamo destacados. en préstamo y nunca llegó a consolidarse. Hizo un muy buen partido. Jugó mucho en ¿Vos qué intermedia dijiste? también. ¿Vos dijiste quién? Fernando Cardoso. Acá hay Olimpia. empate. Román, vos. Fernando Cardoso. ¿Vos? Tito Villalba. Ganó 2-1-1 Fernando Cardoso. Pero fue peleado. Sí, peleado. Fue peleado. Es cierto lo que dicen. Anduvo bien Tito, Tito ¿verdad? anduvo bien también. Fernando Cardoso pongo. Sí. Este es la derecha. Para mi anotación, ¿no? No, y tu Toñán, tu ¿Qué? jugador, pues, Tito ya le apoya al equipo B. Si comparten los compañeros. Sí. Y los volantes centrales. Y para mí, Edgar Saracho y Hugo Martínez. ¿Vos? Hugo Martínez y Saracho, sí. ¿Vos? Coincido. Hugo Martínez y Guillermo Auché. Yo soy romántico. ¿Vos? Hugo Martínez, me quedo con Hugo Martínez. No lo vi a Uche, no vi el partido completo. Y sí me gustó el trabajo que hizo Edgar Catalino Saracho. Entonces, ¿cómo es? Viene en alza. Saracho, Hugo Martínez. Quedó en el equipo A. Saracho. Ameliano y Hugo Martínez de Libertad. Y ahora a la izquierda. Sí. Nicaniza me dedicó el 10 y Nicaniza. El 10. Como si fuera que yo no sé. Qué bueno. Pero lo que me dijo es para hablar en tu idioma, no me dijo. Eso no, si estaba sentado no me iba a hacer así. Ahora me dedicó. Por izquierda. Por izquierda. Jugó más adelantado, pero me anticipo a todos. Lo ubico allí a Carlos Arruga. Para mí fue el destacado de Nacional. Se mandó un golazo que creería que los panelistas de fútbol a lo grande van a ubicar entre los mejores goles. Ya en la semana a analizar. Pero es un gol que puede pasar desapercibido porque no fue ni Olimpia, ni no fue Cerro. Entonces pasó en el... ¿Por qué, Pia? No, pero para los panelistas de fútbol, porque a veces pasan de goles. Espero que voten. ¿Cómo está el partido? Pero es un golazo. Golazo de Arruga. Golazo de Arruga. Golazo de Arruga. Uno, el personalismo. En demás, no le Analiza su gol. dije que tienen que firmar. Ese es el periodista, güey. ¿Entendés? Yo le digo Carlos Arruga de ahora. Por derecha, todo ese historial. Casi le puse yo también. Sí, pues, ¿quién es para vos a la izquierda? Claudio Aquino. Para mí. Claudio Aquino para mí. Cambió el partido. Ganó Claudio Aquino. Claudio Aquino. Arruga. Ya Arruga. Y Claudio Aquino. Ahora, porque el equipo chico va a decir, Arruga hizo Nacional no es equipo chico. No. No, pero no, él se perdió, parece como su partido en medio de los otros. O sea, como que pasó desaparecido. No, pero hay que entender que Claudio Aquino fue capital fundamental. Sí. Para cambiar el partido. Esa es la realidad. Sí, sí. Es la Por eso realidad. yo le voté a Aquino. Bueno. ¿Cómo estamos, Víctor Villalba? Y nos faltan los dos delanteros, ordenando Papa Leo, Iván Piris, Pablo Aguilar, Hugo Benítez, Matías Espinosa. Por derecha quedó Fernando Cardoso, Edgar Saracho, volante central, Hugo Martínez y Claudio Aquino. Nos faltan los dos delanteros.
Los delanteros. Tengo uno. En realidad tengo los dos ya, pero... Espera nomás. Vení a conocer nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bocado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. En Punto Farma, todos los martes tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagás con QR. Además, podés comprar con tus puntos Itaú y disfrutar de todos estos beneficios. Haz tu pedido en la web, en la app, llamando al 61 61 000. El día Itaú llegó a Punto Farma. Bueno, y ahora tenemos arriba. ¿Derlis con quién, Dani? Con Clementino, señor. ¿Vos, Derlis con quién? Alex Arce Vamos a discutirlo de y Derlis. Cristiano Campos para mí. Alex Arce, Cristiano Campos. ¿Y no te quedas con Derlis? Y lo pongo en el B. Clementino, González y Ocampo. ¿Y vos no Para le mí, pones Derlis? Derlis, González, Cristiano Campos. ¿Y cómo está? Ocampo es unanimidad, me parece. Ocampos tenemos 1, 2, 3. Derlis tenemos 1, 2. No, pues vamos al titular. No, y por eso, para ir sumando Derlis tiene la cuenta. 2 tiene Derlis, 3 Ocampos. ¿Por qué Yo si son di ustedes? 1 Alex Arce. No, espera, Ana, vamos al equipo A. ¿Vos a quién le dijiste? Cristiano Campos, Derlis González, va a mí la dupla. Bueno, pero está Derlis en el A. Sí. ¿Vos? 1-1. Derli, Clementino. Está Derlis en el A. ¿Vos? 2-1-1. Yo, Alex Arce y Cristiano Campos. Ocampos y Clementino. ¿Y Derlis? Y ahí hay 2 Clementino y 2 Derlis. Y hay 3 Ocampos. O sea, Ocampos está con Ocampo Ocampo. fijo. Y No, hay no, es que no va a ir así. Derlis y Vamos a Clementino. elegir 1 y 1 nomás, están confundiendo. Vamos a separar las cosas. Vamos a ponerle Derlis primero. ¿Con quién Derlis pelea? Y con... Porque no es 9, pues con Ocampo Clementino. con 9. Con Clementino. Clementino pelea con Ocampo. Y pasa que ahí ya pasa por cuestión de gusto. Podemos jugar con 2-9, podemos jugar con con un media punta. Vamos a organizarnos, amigo. Por eso generalmente solíamos hacer por dupla porque no consideramos la dupla? ¿De característica. qué dupla? ¿La que cómo es posible? ¿Derlis no? ¿Con quién Derlis? ¿Quién con Y para mí, Derlis, Cristiano Campos. Ahí tenés un caso. Y para Dani también Derlis con Clementino. Y ahí tenemos 2 Derlis, un Clementino. No, si ustedes quieren cambiar, cambien. Pongan la otra dupla. Para mí, Ocampos sí o sí hizo 2 goles. Sí, 2 goles. Fue fundamental Bien en Ocampo, Nacional. se queda Niño Campo. Se queda Para mí Ocampo. también Ocampo. Ocampo se queda. Ahí. Ocampo ya ganó. Ahora, ¿quién acompaña? Claro, como dice, vos dijiste Ocampo también. Sí. Ocampo se quedó. Pasa que... Y define aclaro, el yo hace comité rato entre dije- Clementino y Derlis González. Ocampo se quedó. Sí, Ocampo está. ganó Ocampo por ya el está, sistema. es titular. Ocampo ya está. ¿Y a quién le toca ahora? Y Derlis o Clementino es la única Ya duda. sabés que Y 2-2 ya está. sabés quién le dio el equipo. Y Derlis González. Derlis González. Y él lleva como opción para el B Clementino. Claro, fuerza Clementino, por supuesto, no. Entonces, Campos. Ocampos. Cristiano Campos. con ese veo. Con ese, Por Cristian eso que yo le dije Ocampos. una vez Cristian Ocampos en una entrevista, no, Ocampos. Ah, no, ese es Daniel Campos. Sí. Vamos entonces con el equipo Víctor Luilaba, equipo A, el que entra a la cancha con... Y el equipo A está conformado por Joaquín Papaleo de Ameliano en el arco, Iván Piris de Libertad, lateral derecho, los centrales Hugo Benítez del Sportivo Ameliano y Pablo Aguilar del Sportivo Luqueño. Por el sector izquierdo, Matías Espinosa de Libertad. Volante a la derecha, Fernando Cardoso de Olimpia. Doble 6, Edgar Saracho de Ameliano con Hugo Martínez de Libertad. Por izquierda, Claudio Aquinos de Cerro Porteño. Arriba, Derlis González de Olimpia y Cristiano Campos de Nacional. El técnico del equipo A en instantes. Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, anda rápido. Ginecología, obstetricia, medicina familiar y mucho más. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc, clínicas médicas. Cada vez falta menos para llevarte las fabulosas camionetas Ceres 0 kilómetro. Recordá que en Electrobank, comprando cualquier producto de la marca Electrolux, estás generando cupones electrónicos para el gran sorteo. Te esperamos en cualquiera de nuestras 31 sucursales. Escribinos al WhatsApp 021-519-3000. Electrobank, mejorando tu calidad de vida. Tranquilo nomás, Carlos, yo no quité todo el gusto. ¿Por qué? ¿Quién vio García? Ah, el técnico. Sí, yo también pensé en él. Por el técnico, pensé por jugador, perdón. Yo también pensé en Humberto. Bueno, perdón Humberto, yo pensé que ponía como jugador. Ahora vamos con el técnico del equipo A. Crecer Inmobiliaria te presenta la oportunidad de cumplir el sueño de tu terreno en la urbanización Playas del Carmen, un barrio pensado para casas, quintas y familias que desean disfrutar de la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Cuotas de 299.000 guaraníes, mínimos requisitos, con todos los servicios. Contactanos al 0993-384363 o al 021-338-1199. Crecer Inmobiliaria.
Sentite bien y mejora tu figura con Greenfit. Greenfit es el aliado ideal para verte y sentirte mejor que nunca. Encontrá Greenfit en todas las cadenas de farmacias del país. Elegí Greenfit y viví el placer de sentirte bien. Calidad, éticos. Bueno, vamos al técnico A, del equipo A. Niño Jorge. Humberto García. Víctor Villalba. Humberto García. Ninguna duda, Humberto García. ¿Y por qué, ni para qué agrega? No, Sí, bueno, Humberto García. Esos son agregados al pedo. Vos tenés que decir, no, Humberto García terminó. Aunque fuera que vos sos ley. Dani. Humberto García. Claro, sí, nomás le vamos a llamar a Humberto García para decirle que fue el técnico elegido en el equipo A. Y si vos tenías dudas, él tenía... ¿Dónde va? Ninguna. Con Super Espuma, viví más despierto y disfrutando un descanso superior en tu sumir de calidad. Seguinos en redes sociales, @Super Espuma PY, en Instagram y Super Espuma en Facebook. Y estate atento a las promociones que se vienen. Super Espuma, viví más despierto. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @Recuperal-PY. Recuperar la Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguro puedes sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunícate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Está Humberto. Vamos a hablar un poco con Humberto García, que juega con Guaraní ahora, ¿verdad? Sí. Ameliano. ¿Cómo te va, Humberto? Buenas tardes, Arturo, a los compañeros en la mesa y a la audiencia. Estamos hablando del equipo A de la fecha, la selección de los jugadores y el B. Terminamos con el A. Y también elegimos al técnico del equipo A de la fecha. Y fuiste vos, Humberto, el técnico sobresaliente en esta fecha. Y muy contento con eso, muy orgulloso porque se sabe que tu staff deportivo es el mejor en el país y ser elegido es un orgullo para este cuerpo técnico. Y se agrega esto, que 3 jugadores de Ameliano en el equipo A, que son Víctor. Papaleo, el arquero, Hugo Benítez, el central, y Edgar Saracho, volante central. Vos, el técnico de la fecha, y 3 jugadores de Ameliano en el equipo A, Humberto. Y sí, eso te da cuando haces buenos papeles contra los equipos grandes. Esa victoria contra Olimpia fue fenomenal y creo que el partido contra Cerro se hizo un partido correcto también, que estuvimos a la altura de ese juego. La lectura que le das vos es la sencilla, ¿no te mareas mucho con relación a cómo armar el equipo? La verdad que cambiamos con la idea del partido contra Olimpia. Contra Olimpia intentamos esperar, tener un poquito también la pelota, triangular más, elaborar un poquito más el juego. En cambio lo cambiamos contra Cerro, siendo un equipo más frontal, más físico y tratando de que no haya mucha elaboración en el juego. Y bueno, Humberto, congratulaciones, técnico del equipo A. Humberto, seguiremos charlando. Ahora viene Guaraní el viernes. Sí, un partido bastante difícil también. Jugamos de visitante y tenemos la obligación de sumar porque estamos en el último lugar en el promedio. Chao, gracias por tu tiempo, Humberto. Dale, gracias, cuando guste. Llámale un poco a Guillermo Ojeda, norte y sur acostada en Villa Alegre para el sábado. ¿Y cuánto eran? 1.200 eran. Vamos a ver cuánto creció hoy. Sí, hasta ayer es 6.200. Sí, señor. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor, déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución: impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, asesorate. Al 289-6000 encontrar los productos Sica Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sica queda bien. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subillaram 751 Casico Picheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que te conviene. Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que te conviene. Seguros Chaco.
Mil Empeño. Vente arreglos, huellas, azul y plata, Peña mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda Cueto, General Caballero, el machetazo. Ahora es El Ahorrazo. Guillermo Ojeda, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿todo bien? ¿Vos qué tal? Bien. Guillermo, contanos a cuánto llegan las entradas vendidas para el sábado. 7.500 vendidas a la fecha. 7.500 a la fecha. Son 14.000 habilitadas, ¿verdad? Así mismo, Arturo. Guillermo Ojeda. Ahora la verdad que se empezó a mover bastante. Bueno, Guillermo Ojeda, que está como organizador con otra gente en el evento que se va a protagonizar el sábado. ¿Norte y sur agotadas? Las graderías son las que se están por acabar. Ah, Lo todavía que más quedan no. son plateas. Bueno, las agotadas son las plateas. No, las que más quedan. Las que más norte quedan. y sur lo que más se vendieron. Perdón, me expreso mal. ¿Todavía no se agotaron las de norte y sur? Quedan muy pocas. Quedan muy pocas. Las que más se vendieron fueron. Sí. Las que más se vendieron. ¿Y plateas? Es la que estamos más flojos, la verdad. Platea por el momento. ¿Preferencias? Preferencias está un 70% más o menos. Bueno, pero entonces norte y sur prácticamente agotadas. Así mismo, Arturo. Bueno, ¿7.000 cuántas? 7.300. 7.300 el informe de hoy. Gracias, Guillermo, muy amable, gracias. Nada, Arturo, gracias a vos. Un abrazo. Guillermo Ojeda. El Ahorrazo ahora se llama El Ahorrazo con tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto, el machetazo ahora es El Ahorrazo. Gana uno de los viajes a Orlando con Petrobras, cargando desde 200.000 guaraníes, acumula su cupón y con Super 97 y 10 el Podium generas doble cupón, registrar sus facturas al WhatsApp 0985-408-635 Petrobras. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa S.A. 41 años, Guaireña, campeón invicto del Interligas en el Defensores del Chaco. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra 750 ml. Envíalo al 88100 y seguí las instrucciones para canjear la app de Tigo Money. Un bono de 1 GB directo y sin sorteos. Fortín y Tigo Money te llenan de internet tu verano. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad. Para el cuidado de su caso negocio, informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Equipo B. Papaleu titular, el arquero. Sí. El A, perdón. El A. Me expreso mal. Vamos al B. Arranca Francisco. El B tiene que salir entre Jan y Muñoz, que son los dos. Y Odeina no figura para ustedes, veo. Y no figuró en la primera vuelta. En la primera ronda de votación. Yo me quedo con Muñoz porque una cuestión de actitud nomás de Jan. No me gusta eso de dejarlo en evidencia al compañero. Sigue con eso y le resta puntos. Vos, Dani. Jan. ¿Por qué Jan? Y porque salvó esa del chico, ¿cómo se llama el que hizo el gol? Elvio Vera. Era para mí una tapada muy complicada y ese era el partido para Ameliano. Y los arqueros de equipos grandes generalmente tienen dos actuaciones nomás y tienen que salvar en esa, y me pareció que dentro de lo poco que jugó Cerro estuvo ahí para sacar, ¿verdad? Y me voy a quedar con Jan, sí. No convencido, pero... Jan. ¿Qué pasa? Digo no convencido porque justo Muñoz tuvo esa jugada trágica, por eso. Si no, lo iba a elegir a Muñoz. Claro, esa es la realidad. Que decidió el partido. Muñoz. ¿El quién ganó? ¿Y Jan? El titular es Papaleu. Sí. A. No, digo mal. A, voy a sacar esos titulares y suplentes. A, Papaleu. B, Jan.
Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos Generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acercate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 600-3350, el 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, vistas panorámicas, con cuotas súper accesibles, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Contactanos al 443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Equipo A, Papaleu, equipo B, Jam. Lateral derecho en el A. Piris. ¿Y en el B? Y tiene que ser Raúl Cáceres, que fue el votado por Dani. ¿Y vos qué dijiste? Porque 3-1 fue... Ah, no, hubo luego 8. No. 3 Piris. No, entonces Raúl Cáceres. directo. Raúl Cáceres, lateral derecho del B. Para la pre-Laster Office, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los Panchos Su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza juega con todo. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. El barrio en partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Tenemos ahora el primer central. Que tiene que ser Manuel Romero, porque él fue desempate a través del comité. Manuel Romero, Hugo Benítez. Ya quedó para Benítez fue en el equipo A, entonces Romero tiene que ser B. Y el otro nombre que se propuso, Patiño. Espera, entonces la dupla, ¿cuál es? Y del A es Aguilar Hugo Benítez. Aguilar Hugo Benítez. El B tiene que estar Manuel Romero, que quedó en este caso al margen porque Hugo Benítez fue votado sobre el final. Yo le voté y el a Patiño. otro propuesto fue Patiño. Después ya no hubo otro nombre. Manuel Romero no es segundo central, Víctor. Que José Mavera jugaba de primer central. Y sí, en ese caso sería Patiño con Romero. Patiño primer central, porque no hubo otro nombre. ¿Ya está? Y sí, tiene que ser Patiño y Manuel Romero. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El bar en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Lateral izquierdo. Ahí sí tenemos un problema porque los 4 votamos por Espinosa, no hubo otro nombre propuesto. ¿Y Jiménez? Y sí, podría ser. ¿Qué pecado, sí, ¿qué pecado te hizo? ¿Qué te hizo daño? ¿Te hizo crimen? Con el respeto de Jiménez, para mí fue el más discreto ayer de Luqueño. Lo vi perder varias pelotas a su espalda, tener muchos problemas por izquierda. Y yo confieso que no tengo otra opción. Jorge Jiménez para vos. ¿Qué dice? De los partidos que vi, ninguno de los otros. Jorge Jiménez para vos. El de Guaraní, no. Miguel Benítez, hizo cambiar de opinión el niño. No, esa es la bancada que tiene pase en político usted. Por eso esperaba que proponen los Román de Nacional. Dani, no le dé bola, los dos son políticos. No, espera. Martinich, sí, cierto, Martinich, bien, Dani. Martinich. Sí, muy bien, Martinich. Sí, apoyo. O sea que una vez lo tuve Lucio. Ahora le tuviste a la puta. La hinchada de la parrilla lo saben, no hay asados, un choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Llena el tanque todos los martes en las estaciones de servicio Shell del Grupo Mao, pagando con tus tarjetas de crédito Banco, obtienes 20% de ahorro más 5% pagando con QR. Además, como los puntos, descarga la app de Banco móvil desde tu Play Store o App Store. Ingresa a bancopo.com.py. Banco, un banco con raíces. Lateral izquierdo. Sí, señor. A la derecha. Y tenemos que votar entre Héctor Villalba y Joel Román. ¿Para qué hace Matito Villalba? Héctor Villalba. Tito. Villalba.
Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo Chupe Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 10 sucursales. Ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de fabulosos electrodomésticos. Consulta bases y condiciones en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet, con sus modelos Joy Sedan, New Onix y Neonix Sedan tienen precios super accesibles. Visita tu concesionaria más cercana. Ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. Y fíjese un detalle que no es menor, compañeros. ¿Cuántos de Cerro está en el equipo A? 1. ¿Y de Olimpia? 1. Fíjate vos, para que después nos digan que eligen nomás los Olimpia y Cerro. Es así mismo, Francisco, no es así. No es así. Ahora vamos con volante a la derecha. Ah, no, de Olimpia entró Derly González, ¿cierto? 2. Derly y Cardoso quedaron al final. 2 de Olimpia, 1 de Cerro. Hay 3 de Ameliano, 3 de Libertad. 1 de Nacional, que es Ocampos. Ahora estamos con el equipo B, ¿veo? Sí. Los 2 centrales. Los 2 volantes centrales. Y Dani había propuesto a Uche. Sí. Y hubo una unanimidad, hubo ahí. Allí todo Hugo Martínez. Sí, Saracho, Hugo Martínez dijimos, sí, y Dani metió a Uche. Así que Uche tiene que estar y elegimos el otro ahora. ¿Quién va a ser? Yo propongo Silvio Torales, que me gustó. Y así hemos tratado la de lo que vi. Ayer Jorge Mendoza, hágalo con mímica el programa. Gómez y Ale. Pichunaques prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país Pichugón. A todos les gusta. Buscas un hotel en Encarnación, Bellavista Hotel, habitaciones equipadas con el más moderno ambiente para que tengas un placentero descanso. Reservas al 0983-604-300 o seguinos en redes sociales. Bellavista Hotel Encarnación. Yo voto por uno nuevo. No sé si es Pierce o Pierce. Pierce. Un argentino a destacar, a mirar. Volante me pareció sobrio. De General Caballero. Pierce. Uno de los nuevos nombres. ¿Qué tal Gastón Gil? Pierce, de mi parte. ¿Y quién es? Yo le pongo a Pierce también. Porque digo niño, no, porque he visto el partido. Visto y ahora está repasando las duplas y... Sí, tiene todo anotado Juan Daniel, ordenadito, sí. Eso bueno. No tan ordenado, pero conozco mi quilombo, dice mi comandante. Que hacía así la letra y no entendía su letra Alberto Meite. no, yo entiendo la letra. Alberto Meite pasaba la configuración del equipo y le decía a un colega, ¿qué vi lo que dice acá? Y él le escribió. ¿Qué vi lo que dice? No, él no entiende. Su propia letra. Su propia letra. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central. Eusipillana Casi, Rey, 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferro Parecía, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Síguenos en redes sociales, Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Estoy escuchando por Twitter, a vos se te escucha muy bajo, el resto bien para contribuir, dice Federico Río. ¿Sale bien esto? Por Twitter dice que está escuchando y sale bajo el mío. Yo lo ocurrí con internet de niño, ¿verdad? Sí. Por eso, muchas veces por internet. Puede ocurrir eso. Y la señal sale de internet para Twitter. Federico Río. Arquitecto Lagoto. ¿Qué pio que el arquitecto? Ah, la puta. ¿Qué es lo que pasa, arquitecto Lagoto? Vení allí, aparte de tu vida vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería, pasar y mucho más. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. Decidí bienestar y certeza, Xiqui Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala. Te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala. Ganarlo cambia todo. Ahora no nos quedamos. Y el volante central acompañante de Auche. Y quedamos con Pierce. Para mí Pierce. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llamanos al 218-4000. Caja Mutual. Temporada de sol, vacaciones y diversión. Mañana sorteamos los 4 viajes al Brasil para vos y un acompañante. Puedes ser el ganador de uno de estos destinos: Río de Janeiro, Florianópolis, Cambirú o Bonito. Para todas tus compras de 30.000 guaraníes ya participa en el sorteo. Además, comprando en las marcas seleccionadas, duplicás cupones en este verano. Además de cuidarte, amamos premiarte. ¿Qué tenemos, Víctor? Volante a la izquierda. Tenemos que definir entre Carlos Arrúa, que fue opción de Jorge, y Lorenzo Melgarejo, que fue opción de Dani. Porque al final ganó Aquino con 2 votos.
Voto por Arrúa. Arrúa. Dice Cesarito. Cesarito. Espera un ratito. Cesarito dice sonido nítido por la APP de Monumental. ¿Quién dijo esto, niño? Cesarito. Cesarito Rego. Cesarito, wow. César. No, parece que no entendé. Vuelve para él. Cesarito. Claro, volvemos otra vez. Dice sonido nítido por la APP de Monumental. ¿Quién dijo, niño? Cesarito. ¿Quién dijo, Francisco? Cesarito. ¿Quién dijo, Dani? Cesarito Rego. ¿Quién dijo, Luis? Cesarito. Cesarito. ¿Entendemos, Marcelo? ¿Y vos? César. Llegó Buller, la nueva marca de motos que permite ir más lejos o más cómodo, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar el viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock y Stock Express. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano, Ñembucio, del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En el Colegio Iberoamericano implementamos múltiples herramientas para un mejor aprendizaje de forma profunda y divertida. Por eso el Ibero cuenta con certificación de calidad del Ministerio de Educación y Ciencia. Escríbete en enero y gana premios. Ingresa a ibero.edu.pirega. Al Colegio Iberoamericano potenciamos su genialidad. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes sociales o en Instagram. También llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Prueba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Niño. Antonino, el hombre norte. Saludos para Antonino. Arturo, escuchando como siempre el programa Chip de Escolaridad. Saludo a la mesa, comandante, y mi cariño para vos. Gracias, Antonino. Sí, saludos para el Antonino, el hombre del norte. En Universidad La Paz comenzó a vivir tu carrera. Tenés carreras de rápida inserción laboral, inscripciones abiertas. Juan Martinich, Casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 51 y medio. Teléfono 061-572-329, WhatsApp 0986-870018. Ingresa a universidadlapaz.com.pirega. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. ¿Querés saber por qué 1 de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por el Corral S.A.? Averigualo escribiéndote a nuestra próxima feria de invernada televisada el 15 de febrero. Asegura tu lugar el 8 de febrero al 0985-145-846. El Corral, seriedad en ganadería hace más de 30 años. Vamos a terminar por hoy tu participación, arquitecto del Balcón de Pojina. Ustedes se equivocan. A la puta, cada 2 minutos, ¿cómo escribe? No para de vibrar. Ustedes se equivocan cuando ocupan por el rebote de Popi, un jugador que fue determinante en esa jugada. A la pucha, ¿cómo lo que ustedes miran los partidos? Dice Ernesto Caballero dice. Y sí, pero Tranquilo nomás, tranquilo. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión que tenemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY, El Fabriquero, momentos para recordar. Shell te ofrece los combustibles con la mejor relación precio-calidad. Carga Shell Fórmula Super con toda la tecnología y calidad de Shell al cuidado de tu motor, también de tu economía. El mejor precio te espera en la estación Shell más cercana. Precios bajos, calidad de Shell. Si es así carcajada, la voto dice llame vos. Y sí, y sí, es mejor arquitecto. Con la nueva web portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades de la app como reservas de turnos o estudios, visaciones al instante, compra online del drugstore y mucho más. Todo de manera rápida y simple. Descarga la app o ingresa a asismed.com.py. Juega y gana con Slot del Sol Online, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia, diversos métodos de pago y atención personalizada a las 24 horas. Si te registras con el código Rubin en www.slotdelsolonline.com, te devuelven el 100% de tu primer depósito y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juega y gana en Slot del Sol Online. Bueno, ahora estamos con... Y quedamos Carlos Arrúa, volante a la izquierda. ¿Y arriba? Y tenemos Carlos, que... No había del B, no había uno. ¿Y Melgarejo? No, y votamos ya. Arrúa dijo Jorge, Arrúa. ¿Y quién lo queda ahora? Y tiene que ser Clementino González. Está bien. Y el otro, el único propuesto aparte, Alex Arce.
que dije yo, de ¿Ayer? Ameliano. Ese está bueno. Entonces está correcto. Quedaron ellos. ¿Estamos de acuerdo? Clementino y Alex Alex Arce. Arce. Alex Arce. Clementino González. ¿Cómo creció Alex Arce? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Penalty, te conecta a lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. Cuando se trata de hacer pizzas o pastas, yo elijo Frutica. Lo mejor para acompañar tus platos, lo nuestro es natural. Frutica. El técnico del equipo B, niño. Pedro Sarabia. Víctor Villalba. Y Sarabia, sí. Sí, Sarabia. No lo extrañó a Bruera con todo lo que tenía. Espera, tranquilo. Y después vamos a decir por Ok. qué. Vos, Sarabia. Dani. Pedro Sarabia. Bueno, ahora sí. ¿Por qué Pedro Sarabia? Vos, niño, ya dijiste. Sí. ¿Quién encontró un No, equipo? la Sí, mano- Sarabia. La mano, no, la mano que tiene Sí, Sarabia para encontró un equipo desarmado. un rejuntado que tuvo que ahí, armar. No quería decir eso, pero armó allí Sí, empezó bien. Sí. para la primera ¿Sos fecha. técnico tu colega? Dice. Aparte con los cambios. que Buen tuvo. Mi armado. colega y mi amigo también. No, saca amigo. No, pero. Entonces va a ser poco objetivo, pues. No, pero no voy a perder la objetividad por eso. Al contrario, voy a ser más objetivo todavía con mi amigo, ¿verdad? Porque... ¿Qué le va a decir a tu amigo? ¿Vos me criticás? ¿Te No. haces tu amigo? No. Y en destaque quiero doy un pido al comité está un bien. destaque. José Arrúa, el técnico de Trinidense también, para tenerlo en cuenta. Que viene trabajando bien. ¿Te arrepentiste? ¿Que era de No, que no, era no. poder cambiar Porque todavía? no, porque Trinidense ya era una base armada. ¿Tu ayuda a tu amigo? No. No. Y ahora- Con dedicatorias. ahora sí va a hacer todo No, con mi pasa amigo. que Triqui Si no te ya pi- venía trabajando hace un vos tiempo sos en mi ese. amigo, ¿por qué no me elegiste, amigo? Vos sos mi amigo. te van a- Ese de Angelito, que no podemos poner que todos tengo mis amigos en todos los... No, Brillante. Los dos equipos. Bueno, entonces, ¿quién el equipo al técnico es? Humberto García. ¿Y ahora? Y ahora Pedro Sarabia. ¿Por qué también se aplazaron ustedes? Todos aplazaron a Chiqui Arce y a Cáceres. ¿Por qué se aplazaron los dos? Con CNT, un Audi Q3, 50 premios en efectivo, una Toyota Rise, 700 millones, una Toyota RAV4 híbrida y la doble chance de ganar. Pedí CNT Chip por Emoy. Llegaron las ofertas de verano a Bristol, celular Samsung A04, ahora solo 18 cuotas de 89.000 guaraníes. Y apúrate porque son los últimos días para el sorteo de la increíble Volkswagen Amarok Full Equipo. Ingresa a bristol.com.py. Love Day en Joseph Coiffeur. Celebramos el amor en Joseph Coiffeur sorteando una estadía para 2 personas en Russell Campling. Por tus compras a partir de 150.000 guaraníes, generas cupones y presentando tu tarjeta de cliente fiel, te duplicamos tus cupones. Seguinos en redes sociales como @Joseph Coiffeur. Joseph Coiffeur, creando tendencias. Bueno, ¿por qué pasó con los técnicos? ¿Dónde se equivocaron? ¿O no quieren hablar del tema? Si no quieren, no tienen los huevos bien puestos, cambiamos. Lo que pasa es que no hay el problema. técnico es... Pero que no figura Cáceres ni Arce, ni figura Garnero. ¿Y por qué? Y Garnero que dirigió mal. Garnero dirigió bien la Libertad. ¿Por qué se olvida dónde Garnero? ¿O qué tal jugó Libertad contra Guaraní? Sí, bien Bien jugó. jugó. Y Garnero bien no jugó. merece más, ¿vio? ¿O no figuran ustedes? Pasa que yo le doy más mérito a lo de Humberto. yo de también. Sarabia, Populismo. con mucho menos. Pero son Con menos hicieron mucho No, para no, la Garnero es primera más fecha. normal. que lo Con que ese más- equipo hay que Ah. ganar. No, Escucha. no es muy... ¿Escuchá? No, y la estrategia, pues, uno es reflejo de su equipo. Pedro Sarabia, por ejemplo, Pedro Sarabia es elegido del Claro. B. Julio Cáceres, con todo respeto, Dani. Julio Cáceres, Garnero y Chiqui Arce tienen un Ferrari encima. Al otro le dan un Fusquita para que tengan que pelear. Entonces, Y termina esa es la ganando realidad. Ferrari en la carrera. Claro, ¿Sabe quién es por el eso de sin ma- dar ¿sabe marca quién es de tienen un mayor Fórmula mérito 1 acá? y lo demás un Humberto vehículo. García es de mayor mérito. Y el técnico del A. Sí, pero el de mayor mérito. Porque no, es casualidad lo de Humberto. Franco, directo y algo a favor, no esconde su equipo. Vos le decís No. el jueves, viernes qué equipo va a poner él te cuenta- y él te cuenta todo, No, como dice Francisco. como diciendo- Todos los Cambios. 8 jugadores serán los primeros en enterarse. Y eso la sabe que a Cacho Malvenazo le volvía. ¿Sabe quién es Cacho Malvenazo? ¿Quién es? Él fue mi entrenador cuando yo fui a estudiante por primera vez, él me llevó. Cacho Malvena. Él te llevó bien. Sí, me llevó. Me llamó por teléfono, me dijo, necesitamos un central, tu característica te interesa. Claro que sí, le dije. Estudiante de La Plata. Sí. Cacho Malvenazo. Cacho Malvena. ¿Y por qué te hablé de Cacho? Tipazo. Son porque temas No, y de- el tema del entrenador No, que pero en Cerro, esconde a mí, esto. en Cerro, Esconde, no habla. No, es él. Ya está todo inventado. No, pero Cacho Malverna contó No te pongas nervioso, comadre. que está Cacho súper Malverna bien. me contó a mí, y es cierto eso, que hay cosas que se manejan en secreto, pero después cuando se ventilan, vos quedas mal, porque vos le querés decir al jugador, mira,
vos vas a descansar, vas a estar en el banco. Él quería decirle. Pero cuando se pasaba en Cerro Porteño ya la notificación de allá de secretaría, les comían empanadas los jugadores de Cerro abajo. Y arriba estaba la secretaría. Y los jugadores de Cerro comían empanada abajo, frente al Adriano y Landa. Sí. Vos entras en la parte central de Cerro, por Quinta, y a la derecha estaba la secretaría, hasta ahora está ahí. No, cambió todo el club ahora. Bueno, vos entrabas antes de Cerro Porteño, unos pocos pasos, y a la derecha y abajo estaba la cantina. Él venía, Cacho Malverná, y le decía, esta es la lista de los jugadores que van a estar a disposición, esto tenés, y ya planificaba todo. Y ocurre que los muchachos comiendo empanadas escuchaban todo. No, que se enteraban todo lo que pasaba por escrito. Y me dice, Cacho, me mata, porque cuando yo te quiero decirle a los muchachos, ellos ya sabían. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad. Para cuidarte desde adentro, Lácteos Coop, el sabor de la familia. Hace más de 150 años, los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más y en movimiento hay móvil. El seguro de automóvil de Panal Seguros cuenta con cobertura para conductores de plataformas y particulares. Asegura tu vehículo con el plan que mejor se adapta a tus necesidades. Cotiza tu seguro de automóvil desde panalseguros.com.py y sentí la confianza. Te invitamos a conocer a Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios. Desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina, camiones siempre están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carry. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala vmayflores. ¿Dónde nos quedamos, niño? Los equipos, en los dos. ¿Y el técnico ya está? Tema entrenador. Y si se aplazaron o no, Cáceres. ¿Se aplazaron? Chiqui. Para mí, Chiqui sí. Cáceres pasó la prueba, Garnero pasó la prueba. A mí Chiqui se aplazó. Se aplazó y trató de corregir y terminó corrigiendo. O sea, no vaya a pichulear. ¿Se aplazó o no se aplazó? Se Eso aplazó. no deja. Así ni de la vida. Bueno, okay. Para mí se aplazó, solo que en este caso hay una culpabilidad. Culpa de sus alumnos. Se aplaza el profesor, culpa de sus alumnos. Sus alumnos no. Y si hace un esquema equivocado, tiene la culpa del jugador. Vamos a hacer como era antes ¿por qué no? De 1 al 5 era excelente, era 5 muy bueno, aceptable. Para mí Chiqui sacó un 2. Aceptable. Por eso digo, no ahí iba. Un 2. Un 2. Salvó raspando. Tipo Pancho López en el colegio. 5, raspando. 4, 3, 2 se pasa, con 1 se aceptable. Ustedes tienen que tener los huevos bien puestos. ¿Se aplaza o no se aplaza? No, es gris. No. ¿Se aplaza o no se aplaza? Y Chiqui no va a dejar de ser lo que es. Por eso pues nadie saca a nadie. Chiqui ya ganó mucho y es fecha por el tema. No va a ser menos ni más. Así nomás. Y ese de el niño. Los hombres, los sistemas no fallan los hombres. A la puta. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número 1 en la salud de cada día. Llegó la promo verano sobre 2 ruedas de Kenton. Aprovecha los grandes descuentos. Kenton Forza 150, antes cuotas de 355.000 guaraníes, ahora 334.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chacomar, respaldo total. Dice Gustavo Sábal, nuestro colega, el gran Cacho, campeón de América y el mundo con Estudiantes de La Plata. Gustavo Sábal te hizo firmar nuestro colega la camiseta. Acá vino y dejó escapar unas lágrimas. Cuando te viste abrazó. Fanático de Estudiantes de La Plata. La mejor opción para instalar tu industria de depósito fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con el mayor desarrollo del departamento central. Para más información, comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Kumotare te trae, comprando 3 cubiertas, te llevas uno más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer Casa Central o Chacomer Sucursal 4 Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta de regalo. Kumo, mejor en todos los caminos. Arce se está equivocando en la elección de los jugadores, ¿cierto? Y en la primera fecha sí en algunos puestos. ¿Cómo va a ser divino? Ahora sabe que Brian Zamudio no anda bien por él. Hacer la práctica y le pone a Brian Zamudio. Ahí que es la elección. No. Le pone y no camina. Y a Enzo también. Y después yo no la aplazo porque terminó corrigiendo ahí, salvando. Yo también por eso le doy un 2 porque salvó el partido por lo menos con un empate. Porque si perdía sí iba a ser. Está bien, se salva. Feo, entonces, feo. Ya raspando. Exactamente, raspando. ¿Y Cáceres? Y lo mismo.
Yo le doy un 3 a Cáceres. Pasa que Garnero viene. que no tiene 4. Sí, Garnero sí, No, Garnero sí, 4, pasó, una buena calificación. De los tres, vamos a lo que dice el niño, vamos a tomar la herramienta del niño, brillante niño. Vamos a tomarlo, Las calificaciones. Está bien, se entiende Garnero, se entiende Cáceres, entre los tres Garnero mejor. Sí, Garnero sí, mejor. sí. Nota 4. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Kolping. Allí encontrarás el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2, escribinos al WhatsApp 0981-434-771, Instituto de Formación Profesional Kolping. Haz el tour verano PY, entra a las redes sociales de Erimark y descubrir los hermosos lugares para pasar estas ansiadas vacaciones. Pero antes, pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar tranquilo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Por carga de 150.000 guaraníes en todos nuestros combustibles, participas por cientos de tanques llenos semanales y con Supra 95 aditivada duplicas tus chances. Envía un WhatsApp al 0992-606-000 y ya estás participando. Además puedes ganarte camionetas Chevrolet S10 0 km Copitrol. ¡Vamos! Vamos con el árbitro de la fecha. Primero, a favor de Aquino, que le dice jueguen. ¿Cómo se llama? Aquino, director de comisión de árbitros. Jueguen, no hay más corte como antes, que se tiraba, se caía 10 veces. Me acuerdo el año pasado se daban vueltas, se revolcaban. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Cambió, ahora mucho más dinámico el fútbol. Se pudo haber equivocado, pero sin intención, la falta que le hizo a este chico de Olimpia, ¿cómo se llama? Le mostró amarilla ayer, sí, amarilla. pero no pensó que iba a tener esta lesión tan seria. Claro, hay que estar fuera 3 meses. Ese no pensó, se puede dar. El árbitro. No se le puede elegir al árbitro. Sí, el destacado. Ya volvemos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. El árbitro elegido de la fecha. A mí el que más me gustó, David Ojeda. ¿Vos? El de Coincido. Cerro A mí, Ameliano. David Ojeda. Dirigió Cerro Ameliano. Sí, pasa, y también quiero explicar la decisión. Pasa que eso, de la decisión del estilo, pasa mucho por el gusto de cada uno y probablemente Vos sos del fútbol inglés. A mí me encanta que no se corte y que no se cobre cualquier falta. Pero por ejemplo hay algunos que la mínima quieren que se cobre falta. Espera, vamos a ponernos de acuerdo, Víctor y Villalba. La instrucción que está dando aquí no es que se juegue. Ayer en Cancha Olimpia. Siga, sí, digo. sí. Ojeda, siga. Y los jugadores no les reclaman, ¿por qué? Porque el jugador ya sabe, el jugador no es tonto, el jugador ve los otros partidos. Y así será en Copa. Los equipos que juegan Copa, así será en Copa. Bueno, pero esa es la en línea. Copa es siga. Esa Copa es la Libertadores Sudamericana, siga. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y mucho más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Alcodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.py. El elegido en instante, vamos a ir con el árbitro. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos, porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente, 35% de descuento en porcelanatos, juegos de baño, griferías y mucho más. Consultas al WhatsApp 0972-555333, Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Idoyaga Asunción. Cantabria S.A. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina del Quillana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. En el Brasil, dice Oscar Lullón, ya está en la pantalla gigante de la decisión del VAR, como siempre está en la Supercopa, dice Flamengo Palmeiras. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Ven a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. Evitemos los fraudes. Punto Farma informa que no solicitará jamás los datos personales ni confidenciales, números de cuentas, tarjetas, PIN, claves o transacciones. Tampoco transferencias de dinero por llamada, correo electrónico, mensaje de texto bajo ningún motivo. Ante cualquier duda, llamanos al 61 61 1800.
Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. 1341. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios, estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, anda Rapidoc. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc Clínicas Médicas. Cada vez falta menos para llevarte la fabulosa camioneta CCRS 0 kilómetro. Recordá que en Electrobank, comprando cualquier producto de la marca Electrolux, estás generando cupones electrónicos para el sorteo. Te esperamos en cualquiera de nuestras 31 sucursales. Escribinos al WhatsApp 021-519-3000. Electrobank, mejorando tu calidad de vida. Crecer Inmobiliaria te presenta la oportunidad de cumplir el sueño de tu terreno en la urbanización Playas del Carmen, un barrio pensado para casas, quintas y familias que desean disfrutar la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Cuotas de 299.000 guaraníes. Contactanos al 0993-38-4363. Crecer Inmobiliaria. Sentite bien y mejora tu figura con Greenfit. Greenfit es el aliado ideal para verte y sentirte mejor que nunca. Elegí Greenfit y viví el placer de sentirte bien todos los días. Calidad éticos. Con Super Espuma, viví más despierto y disfruta un descanso superior en tu sumir de calidad. Seguinos en redes sociales como @superespuma en Instagram y Super Espuma en Facebook. Estate atento a las promociones que se vienen. Super Espuma, viví más despierto. Elegido para vos, Víctor. Ya no hay tiempo para decir por qué. De árbitro, David Ojeda. Ojeda. Va a sorprender mi decisión. Yo lo vi muy bien, sacó muy bien un partido muy tranquilo. Ya está hablando. López. Juan López. ¿Quién es? Juan López. ¿Qué? ¿Vos? David Ojeda. David Ojeda. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperar el Periga. Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias Calidad Fopasa. Con el Sol Seguro puedes sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con tus asegurados. Y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia al Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar la calidad y el mejor precio. Somos Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos el cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love Your Ama como vos. Utiliza el mortero de elevación Chicahuel 105. Levanta tu prenda solo 2 o 3 horas. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, para y protege. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Vallarán 751 Casico Checo. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene. Seguros el Chaco. Mariscal López Casicro en el Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros el Chaco. Mil Empeños. Venta, arreglos, huellas, sur y plata. Mejor cotización. Sarmiento Casi. Profesor Cabral Concepción. Mil Empeño. Y el machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda el machetazo, ahora es El Ahorrazo. En Petrobras, cargando desde 200.000 guaraníes, participa del sorteo de 2 paquetes para 4 personas, Orlando, más hospedaje, entradas a los mejores parques idiáticos. Y cargando Super 97 o Diesel Podium, generas doble cupón, registra tus facturas al WhatsApp 0985-408-635 Petrobras. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SA. Ahora está cerrando con el hijo de Lugano, como lateral de uruguayo, ¿vio? Sí. Lateral derecho. Solo falta la firma Regis Márquez. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 88100 y seguí las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 GB directo y sin sorteos. Fortín y Tigo Money llenan de internet tu verano. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso. Negocio, informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con servicios básicos en puerta, calles empedradas, vistas panorámicas con cuotas accesibles. Contactanos al 443-600. La Lotadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentabank, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Fernando y Ciudad del Este. Teléfono 634-544. Rentabank, una herramienta más en su obra. Para la Preolasterofis, para el chef que llevas dentro, para los más pequeños, los Pancho Su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza juega con todo. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. El instante va a ir Aguilar para la red monumental satelital, porque arrancamos, Víctor Vidal, ¿te acuerdas? Las primeras preguntas eran para Aguilar.
Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de pólizas señadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbo es toda una vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en tus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla, lo saben hoy asados en Choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos. Solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor, el auténtico, el original Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Llena el tanque todos los martes en las estaciones de servicio Shell del Grupo Mao. Pagando con tu tarjeta de crédito Bancopp tenés 20% de ahorro más 5% pagando con QR. Además acumulas puntos. Descarga la app Bancopp Móvil de tu Play Store o App Store. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, un banco con raíces. Vamos con Pablo Aguilar en Fútbol a lo Grande, Red Monumental Satelital. Pablo, Arturo te saluda, ¿cómo estás? Arturo, un placer saludarte, todo bien, gracias. Pablo, vos tenías un papelito, sugerías, no sé qué término usar dentro del partido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a toda pregunta puede haber una respuesta. No, teníamos una planificación, ya después de la expulsión fue esa. Bueno, ¿y qué decía en el papelito? ¿Quién te envió? No, era solamente como acomodarlo, pues es muy, o sea, el partido estaba como muy a todo ritmo, como se dice, y bueno, ahí llegué como teníamos que pararnos más todavía después de la expulsión, como teníamos que pararnos, cómo íbamos a quedar en la línea defensiva, solamente era eso. Bueno, Pablo, y otra cosa, no sé si Víctor te preguntó, pues estaba con una llamada del exterior. El tema de la parte física, te voy a decir lo que vimos. Vos ya le contaste. No, todavía. Te vimos después de subir al bajar, porque te viste buscar un juego aéreo, una pelota larga, y después tenías que bajar. La experiencia que te enseña, administrar las energías, salir cuando hay que salir, contanos. Sí, yo creo que eso, justamente eso yo le decía también a los compañeros, no volverse locos los primeros minutos, más todavía pues después si te ahogas ahí cuesta mucho para recuperar, así que uno tiene que tratar de manejar eso, tiene que conocer, como se dice, su cuerpo, y bueno, la experiencia uno le da, cuando uno es joven quiere llevar todo por delante, como se dice, todo por su pecho, así que creo que la experiencia te ayuda un poquito también a administrar un poquitito más eso. Hiciste un gran partido, creo que compartimos con los compañeros líder, no solamente líder, y la verdad dejaste muy buena impresión, Pablo. No, muchísimas gracias, uno se preparó bastante bien para lo que va a venir, pues sabemos que, bueno, y más todavía nosotros, comparto que bueno, que somos luqueños, somos de nacimiento de aquí, creo que tenemos una responsabilidad doble todavía, y una responsabilidad mucho más de lo que cualquier otro jugador podría tener, así que uno tiene que tratar de estar de la mejor manera para todo lo que va a venir. Y con relación a la charla que tuviste con Richard Ruti, ¿qué fue? No, solamente recordar viejos tiempos, como se dice, de selección, porque ahí estaba también un ex compañero, un amigo también, David Villalba, después se acercó el profe Pablo Rosso también. No, solamente recordar, ¿cómo se dice? Viejos tiempos. ¿Y en los viejos tiempos qué se dijeron? ¿Algo hubo? No, nosotros somos de bromear mucho con Richard en la selección, bromeamos mucho siempre. Nos acordamos de anécdotas, no nos dio mucho tiempo porque bueno, ya teníamos que salir y todo, pero siempre estábamos ahí conversando, siempre a pesar de lo que es el juego, de vernos ahí, siempre estamos ahí hablando por teléfono o algo así, charlando un poquito siempre. Y con relación al pueblo luqueño que estaba ahí, llenaron. Me tocó salir, Pablo, le digo a los compañeros, por la avenida España, ahí estaba la policía, lo de la seguridad, ómnibus. Tuve que esperar muy correctamente a la policía, me hizo un paso y paseo, si no tenía que haber llegado a la 1 de la mañana a casa, porque invadió Luqueño para uno, Pablo. La gente luqueña muy entusiasmada, sinceramente nosotros, y yo le dije a mis compañeros antes de entrar, le dije, me da piel de gallina verle a tanta gente así, entusiasmada, sinceramente
este equipo creo que, o el equipo anterior también, que gracias a Dios lo devolvió al lugar donde tiene que estar en primera división, hizo que la gente luqueña se una nuevamente, y es lo que todos queríamos, que esta gente sea una unión, o sea, que el grupo esté unido, que el pueblo luqueño esté unido, y eso se ve, y Dios quiera que en los correos de los partidos, con los correos de las fechas, se siga viendo. Juan Aguilar, tu compañero en el fondo. Juan Núñez, perdón. Núñez, perdón, disculpame. Mezclé tu apellido, disculpame, Juan Núñez. Luqueño, Tacuaré, estuvo en el Martín Ledesma, estuvo en Luqueño, jugó en Rubio Ñu, estuvo Tacuaré otra temporada, estuvo en el fútbol español, en el B del Mallorca, en Tacuaré en reiteradas ocasiones. Vos hablas con él, charlas con él, tiene la experiencia de dos jugadores que pueden mandar muy bien desde el fondo y organizar el equipo, porque ambos con gran entrega, los dos por arriba, el caso de Núñez. Sí, siempre conversamos, prácticamente somos los más grandes también del plantel. Bueno, él estuvo en el ascenso también con Luqueño. Y bueno, el compromiso que él tiene con nosotros también es fundamental, el liderazgo también que él ha demostrado, y bueno, toda la lucha que lleva en su trayectoria, ¿no? O sea, ha pasado por muchas cosas y sigue peleando, y bueno, este es un como lo dijo él, como lo dice su esposa, que lo veo en redes sociales también, es una gracias a su esfuerzo, gracias a su lucha, él está donde está, y bueno, creo que lo demostró nuevamente también en el partido, y bueno, sabemos que va a ser duro esto, sabemos que tenemos un compromiso muy grande, y bueno, se ha también preparado de la mejor manera, todo el plantel en sí se ha preparado muy bien, y bueno, ojalá que esto nuevamente cambie para al siguiente partido ya, o sea, hablando del resultado, digamos. Una más sobre Juan Núñez. Vos hablaste con él en un mano a mano con la experiencia de los dos y se preguntaron, ¿en qué puesto jugaba vos? ¿Le dijiste? No, yo sé bien que él es lateral, su puesto habitual siempre es lateral. Y bueno, algunas veces puede ser que se me corra mucho a la izquierda, pero ya ahora ya se adaptó bastante bien ahí, ya sabe dónde tiene que jugar, así que creo que los dos podemos armar una muy buena dupla ahí. Sí, señor. Con Pablo Aguilar, compañero. Sí, Pablo, te quería consultar si hablaron ayer en el vestuario o es necesario hacerlo en la semana con Sergio Fretes, por el tema de las amarillas evitables, y también un mensaje para todos los compañeros porque recibieron muchas tarjetas en un momento donde el partido estaba caliente, y son situaciones que pueden cambiar la historia de un partido, porque insisto con lo que te decía en la introducción, Pablo, a partir de que quedaron con 10 se complicó bastante el tema para ustedes. No, eso lo sabemos, lo veníamos manejando, bajar un poquitito las revoluciones, como se dice, pero también había tarjetas que prácticamente no se merecía, pero estaba como muy sensible, ¿no? Nuestro amigo estaba como muy sensible. Un ejemplo, por ejemplo, la tarjeta mía con Mateo, cosa que era uno de disputar ahí sin que venga el balón todavía, y ya se va y te saca amarilla. Si vas a sacar toda amarilla para eso, los 22 jugadores vamos a tener amarilla, ¿no? O sea, muy sensible para las tarjetas, y eso al final te puede complicar. Por supuesto que uno sabe que las revoluciones lo tienen que cambiar ya cuando tiene tarjeta, pero muy barato fueron las tarjetas, creo que para las dos partes ayer. Vos sabés que eso ayer apuntaba el presidente Daniel Rodríguez en la nota que se le hacía al final del partido, pero él hablaba de que había, por así decirlo, mayor sensibilidad para las tarjetas de Luqueño. O sea, en tu caso vos notaste que para los dos lados eran jugadas suaves que podía dejar pasar y no pasaba nada, y al final tarjeteó mucho el árbitro. No, y yo te hablo más específico por la jugada mía, digamos, con Mateo. O sea, son, digamos, agarrones que antes que venga el balón son normales, digamos, y más todavía si va a venir un córner. O sea, creo que él se ganó una amarilla muy gratis, digamos, y lo mismo que conmigo, ¿no? Así que
pero después sí, a lo largo del partido se vio muy sensible para con nosotros también. O sea, cualquier cosita era ya, cualquier faltita era una amarilla. No nos estamos quejando, ¿no? O sea, ya solamente decimos lo que nosotros presentimos, lo que nosotros vimos, digamos, en ese momento. Pero bueno, ojalá vaya cambiando eso y nosotros también, digamos, ya saber que con nosotros no se va a tener mucha paciencia, así que tenemos que tratar de sobrellevar eso también. Pablo, ¿cómo estás? El profe Dani Cáceres hoy. Te quiero felicitar por tu nivel, por el partido de anoche. Nosotros hablamos con Florentini y con Denis Caniza en reiteradas ocasiones antes de que empiece el torneo, porque fue una previa casi de 2 meses y pico después por el Mundial y demás. Entonces ellos nos comentaban acerca de las características que tenía el equipo, que era un equipo joven, que iba a estar la responsabilidad en ustedes de comandar ese equipo, pero una vez que empieza el torneo recién se empiezan a ver realmente lo que ya vimos en el amistoso en Encarnación, que era un equipo rápido, un equipo fuerte, pero la parte anímica solamente se puede medir en un partido oficial, y creo que ayer dieron una respuesta y una reacción anímica muy importante como grupo, como equipo, porque el gol fue muy tempranero y aún así Luqueño con toda su juventud tuvo carácter como para empatar y después, bueno, hacer una gran presentación inclusive con 10 hombres. Ahora lo que te quiero desear más que nada, más que preguntar, es que puedan ustedes conseguir en esos chicos jóvenes el compromiso que se necesita. Son chicos nuevos que tienen un par de partidos nada más en primera, algunos les va a costar más que a otros, pero que tengan una buena ascendencia sobre ellos y que puedan sostener este nivel de la manera que se necesita con esta gente joven que siempre necesita un trato muy especial, Pablo. Sí, Dani, bueno, antes que nada, saludarte, bueno, agradecerte, digamos, por tus palabras también, y sí, lo más importante en este caso es que yo llegué prácticamente, era un plantel prácticamente nuevo, estos chicos nunca, o sea, en mi paso por Luque nunca lo había visto porque son gente muy joven todavía. Pero son gente que escucha, son jóvenes que te escuchan. Me ha tocado estar en otros equipos donde los jóvenes ya se creen que ya han ganado todo, que ya son jugadores famosos, se creen el jugador de primera y como que ya no te quiere hacer caso, pero este es lo contrario. Acá en Luque, estos chicos que están, te escuchan, cada cosita que le estás diciendo, te están atentos, están tratando de mejorar. Y eso hace que sea más fácil también. Cuando le tenés que exigir, ellos se exigen, no te responden, famoso te escucha y hace lo que uno le dice, y creo que eso, como te digo, lo hace mucho más fácil porque talento tiene.